gracias a todos por venir. Hoy es uno de esos workshops que trata uno de esas temas que nos dan especial miedo, ¿no? Como es el tema de la acústica, y que muchas veces por miedo, por pereza o por presupuesto o las tres cosas a la vez lo vamos dejando y realmente es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Ya podemos tener unos monitores carísimos que si nuestro estudio no suena bien, aquello no vamos a mezclar ni producir en condiciones. Entonces, bueno, creo que puede ser bastante didáctico lo que aprendamos hoy, tanto cómo detectar los diferentes problemas con los que nos va a tocar lidiar, como las posibles soluciones, que en este caso pues, van a ser las soluciones de Scum Acoustics, que es un fabricante de productos para lo que es el tratamiento acústico de estudios y lo que no son estudios. Alejandro Jaén de Scum Acoustics nos va a dar esta charla. Sí. Y nada, sin más os dejamos con él para instruirnos. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Como ya he comentado, hablaremos sobre el tratamiento acústico para estudios. El tema de la acústica es realmente un poco compleja a veces, entonces voy a intentar no profundizar demasiado en aspectos técnicos, no vaya a ser que lo hagamos demasiado complejo. He intentado preparar una presentación a nivel gráfica muy visual, con muchos gráficos que todos podamos más o menos entender de forma rápida, sencilla, y podamos coger los 4 conceptos básicos. Y la idea un poco es hacer la dinámica de tal manera que ofreceros a todos vosotros una serie de pautas o de herramientas para que por vosotros mismos tengáis la capacidad de, en vuestros propios estudios, detectar primero los problemas que podáis tener y de alguna manera también ser capaces de seleccionar por vosotros mismos, tomando decisiones de qué es el acondicionamiento a nivel básico y a nivel medio que podáis hacer como iniciación para tratar un poco el tema acústico. Entonces, un poco el objetivo y en lo que se ha enfocado es hacer un tratamiento a nivel home studio, conociendo las limitaciones que suelen existir en todos los home studio, porque suelen ser habitaciones domésticas, que no siempre son dedicadas, sino que se pueden utilizar normalmente para todo lo que es la vivienda y a veces no solamente para el tema del estudio de música. Entonces, lo que sí que me gustaría, de cara a más o menos terminar de organizar la extensión, es ¿cuántos de vosotros ya tenéis tratamiento en vuestras salas? ¿Vosotros tenéis? Vale. O sea que la mayoría más o menos no tenéis tratamiento. Más que nada pues para enfocar más a detectar posibles fallos que ya tengan cuando partes de un tratamiento previo o tratarlo cuando partimos de cero. En este caso lo que haré será daros primero las pequeñas pautas a nivel técnico, el tema de las herramientas para que podáis seleccionar por vosotros mismos los problemas. Y luego, en una segunda parte, haremos mucho más dinámico y si queréis podéis comentar problemas que vosotros detectéis e intentamos mejorar o proponeros cosas adecuadas a cada caso, más o menos a cada caso concreto. Si hay una norma general, pues enseguida lo resolveremos. Bueno, en primer lugar, como punto de partida, habrá muchos que sabréis esta diferenciación, pero esto es un error bastante común cuando no se tiene conocimientos básicos de acústica o no se está dentro de un poco del tema, es confundir el aislamiento acústico del acondicionamiento acústico. Son dos conceptos muy diferentes, cada uno tiene unos sistemas y unos tratamientos totalmente diferentes y emplean materiales prácticamente opuestos. Desafortunadamente no existe en un mercado un material que sea un perfecto aislante acústico y un acondicionamiento acústico de la leche. Los principios ya veréis que son totalmente distintos. Entonces, para un poco entender esta diferencia, he puesto aislamiento acústico y acondicionamiento acústico. También se le puede conocer como insonorización versus sonorización, aunque sonorizar particularmente a mí no me gusta mucho utilizarla porque la entiendo más como una palabra de tema monitoraje electroacústica. Cuando hablas de salas más grandes, la PEA, es decir, todo lo que ya interviene un poco de electroacústica. Entonces, la palabra como tal sería aislamiento para todo el tema de la insonorización y el acondicionamiento es cuando vamos a trabajar todo el tema interior. Aquí he hecho un pequeño gráfico para que entendamos que cuando hablamos de aislamiento acústico, lo que estamos hablando es la protección del recinto de cara a que ni el nivel interior salga al exterior, ni lo que hay fuera nos venga dentro de nuestro estudio. Es decir, proteger el cajón, crear una caja en la que el ruido ni entre ni salga, para partir de unas condiciones básicas. En cambio, el acondicionamiento acústico
son todos aquellos tratamientos, sistemas, materiales que nosotros empleemos para mejorar las condiciones acústicas del interior. No tiene que ver con lo que pase fuera. En este aspecto, para hacerlo un poco más entendible, suelo utilizar un símil pensando en que el sonido, la onda de ruido, es como el agua. Nosotros podemos contenerlo, lo podemos trabajar, lo podemos absorber, pero tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. Partiendo de este símil con el agua, si queremos construir un acuario, a nadie se le ocurriría construir un acuario colocando espumas en las paredes. Evidentemente el acuario no tiene las espumas no tienen capacidad de contener el agua se nos iría. Para construir un acuario tenemos que utilizar un cristal, por ejemplo, un buen cristal, que tiene la capacidad de contener el agua en su interior. De este mismo modo, el aislamiento es aquellos materiales o sistemas o tratamientos que tengan la capacidad de contener el ruido en el interior, o bien para que no salga o bien para que no entre. Contención. En el caso del acondicionamiento acústico, serán, si tenemos el acuario, cuando ya tenemos el acuario, serán todas aquellas cositas que hagamos pues un poco para hacer unas condiciones interiores cómodas pues, para que los peces estén allí. Llevándolo a la acústica, será condicionar el interior de la sala para que no tengamos anomalías acústicas y escuchemos o intentemos escuchar el sonido lo más fiel posible y de acuerdo a las condiciones para el uso que se le va a dar. Es un poco la diferenciación clara. En resumen, aislar es contener y para condicionar es mejorar las condiciones de confort. Son temas diferentes. Materiales que se emplean en uno u otro lado. A nivel físico de características, los aislantes son elementos normalmente rígidos, muy pesados, densos, como el hormigón, como un pladur, como una pared de yeso, lámina de yeso. Para hacer claro el tema, el aislante o el mejor aislante del mundo es el plomo, un material que es muy delgado, con una densidad muy grande y además tiene una capacidad de flexibilidad muy alta. En cambio, los materiales que son para acondicionamiento acústico son materiales normalmente bastante más flexibles, son muy poco densos, altamente porosos, como absorbentes genéricos, como pueden ser las lanas minerales, lo que os comentaremos a continuación, que son las espumas acústicas, fibras textiles, etcétera. Es decir, una serie de materiales que son prácticamente lo opuesto a los aislantes acústicos. Llevándolo al terreno del home studio, lo que suele ocurrir es que el tratamiento de aislamiento, normalmente por presupuesto, por dificultad y por todo lo que conlleva, se suele dejar más de lado. Es un aspecto por el que nosotros nos vamos a centrar, sobre todo en la presentación, nos vamos a centrar sobre todo en el acondicionamiento acústico. A nivel aislamiento, tenemos que pensar que hacer un buen aislamiento para que en nuestro estudio doméstico no molestemos al vecino o incluso el vecino, los ruidos propios de la calle no nos molesten mientras estamos trabajando, requiere una inversión normalmente fuerte, perder altura de techo, perder de paredes, hacer suelo, es decir, al final es una obra de cierta envergadura que para un home studio, algo doméstico, algo particular, no suele ser normalmente viable o abordable en temas de rendimiento económico. En cambio, el acondicionamiento es algo mucho más sencillo. Los problemas básicos los vamos a poder tratar de una forma sencilla, con una inversión relativamente baja y bastante abordable. Entrando un poco en materia, como primera parte, a la hora de hacer un tratamiento acústico en una sala, bueno, pues desde el punto de vista del oyente, cuando estamos en una sala, si hacemos una gráfica del decaimiento, de cómo recibimos nosotros el sonido, en primer lugar recibimos la onda directa, el rayo de sonido directo procedente de nuestros monitores. A continuación, y con una separación de pocos milisegundos, llegan todas las reflexiones primarias, que son reflexiones que se producen en las paredes o superficies más próximas al punto de escucha, pues en este caso, en un punto de escucha como este, paredes laterales, suelo, techo, frontal y normalmente el trasero. Lo que pasa es que el trasero, en función de la distancia que tengamos, puede ser una reflexión primaria o puede venir ya como un posible eco. Unos milisegundos más tarde empiezan a llegar todas las reflexiones secundarias, terciarias, todas aquellas reflexiones que ya han rebotado en dos o más sitios a lo largo de la sala. Toda la parte que se ve aquí en azul, que es todas las reflexiones secundarias, forman el campo reverberante. En esta gráfica es importante ver que, de algún modo, tenemos una separación clara entre lo que sería sonido directo, reflexiones primarias. Las reflexiones primarias a nivel humano, si llegan antes de los primeros 50 milisegundos, se entienden como sonido directo, es decir, humanamente lo sumamos y nosotros lo entendemos como toda una onda. Por tanto, las trabajaremos de tal forma de que esto siga siendo información útil. En cambio, toda la parte de reflexiones secundarias ya nos pueden llegar como un eco. Por ejemplo, si tomásemos una medición de una sala
del tiempo de decaimiento y sobre esta curva de caída aquí viésemos un pico, estos ya tendríamos claro síntoma de que hay un eco, porque es una reflexión que ha dado 2 o 3 rebotes a lo largo de la sala, es decir, llega mucho más tarde que el sonido directo y con mucha intensidad. Si viene con mucha intensidad es que en esos rebotes no ha perdido energía, por tanto son superficies reflexivas, y así lo entenderemos. Cambiando un poco lo que es la gráfica, en vez de representar nivel y tiempo, si representamos distancia, nos va a aparecer aquí un concepto que nos va a ayudar mucho, que es bastante interesante, que es el denominado distancia crítica. La distancia crítica es un punto, una distancia, en la cual el nivel o la energía que hay en el campo sonoro directo, que es el que se forma entre sonido directo y reflexiones primarias, se iguala al secundario, a toda la cola de reverberación. Esto es muy importante porque cuando estamos en una sala que no tiene ningún tipo de tratamiento, esa distancia crítica es muy baja. Y aunque nosotros estemos cerca de los monitores, si la sala tiene unas malas condiciones, estaremos probablemente en campo reverberante. Estar en campo reverberante significa que lo que nosotros percibimos está totalmente influenciado por el factor sala, por la reverberación de la sala y todas las condiciones externas. En cambio, cuando nos encontramos en sonido directo, en campo directo, perdón, el acondicionamiento, el factor sala desaparece. Entendemos lo que recibimos como directo de monitores. Por tanto, ya podemos intuir un poco que nuestra idea de hacer un acondicionamiento acústico es ampliar esa distancia crítica lo suficiente como para que nuestro punto de escucha respecto a nuestros monitores nos encontremos dentro del área del campo sonoro directo. Para entender un poco las diferencias entre uno y otro, el campo sonoro directo viene a ser como el campo libre, como si estuviésemos mezclando, produciendo en el desierto o en un campo muy extenso, es decir, se produce el sonido en nuestros monitores, nos llega a nosotros, no se ha producido ninguna reflexión, por tanto lo que estamos percibiendo es absolutamente la calidad que nos pueda ofrecer nuestro monitor o la precisión que nos ofrezca nuestro monitor. No tenemos un factor externo que altere esa percepción. En cambio, un caso, por ejemplo, en el que te encuentres directamente influenciado por campo reverberante es cuando estamos en una catedral. Una catedral, cualquier sonido empieza allí a rebotar, a reverberar. Cuando nosotros lo percibimos, casi todo lo que estamos percibiendo está aquí, está en la información de campo reverberante. En esta misma curva, sin extenderme mucho, el campo reverberante o todo lo que viene influenciado por la reverberación de la sala se encuentra aquí, lo que marca es como un umbral mínimo al cual nuestra sala se va a quedar, es decir, cuando nosotros enviamos el sonido directo, la curva empieza a caer, sonido directo, reflexiones primarias, hasta que se iguala y a partir de aquí queda el sonido total, que es la suma de ambos. En este caso, toda esta zona de aquí, como veis, ya queda influenciado por el campo reverberante. En cambio, cuando estamos en la zona de campo sonoro directo, solo influenciado por campo directo o reflexiones primarias, que es todo lo que nosotros percibimos limpio. De forma sencilla, si nosotros trabajamos, aquí además de reverberación existe el sonido de fondo, es decir, por ejemplo, en esta sala, ahora mismo hay un sonido de fondo de tráfico, que aquí no nos permitiría bajar de cierta calidad, es decir, nos obligaría a hacer un tratamiento para acercarnos lo máximo posible, para que esta zona de aquí no nos afecte demasiado. Entonces, lo que sería sonido de ruido de fondo, la única forma viable de acometerlo es con aislamiento. Tú aíslas, contienes tu sala, la proteges de todo el ruido que viene externo y consigues bajar esta parte. A nivel de acondicionamiento acústico, ¿cómo trabajamos nosotros de intentar reducir esta línea en azul, este umbral en azul, para que nuestra distancia crítica se venga más arriba y tengamos más opciones? Es trabajando a nivel reverberación, haciendo un tratamiento acústico en la sala, generamos absorción, rebajamos el tiempo de reverberación de la sala y nuestra distancia crítica aumentará, con lo cual estaremos en condiciones de poder situar un punto de escucha dentro de la distancia crítica de la sala para que estemos trabajando en campo sonoro directo. Es un concepto un poco importante porque ya empieza a introducir una de las razones, uno de los objetivos que vamos a buscar haciendo un tratamiento acústico, es decir, a nivel general buscaremos reducir el tiempo de reverberación para meternos en ese punto de escucha directo, limpio, sin factor sala que nos entorpezca, y después, a continuación, ya empezamos a ver un poco con el tratamiento, trabajaremos otra serie de problemas que suelen ocurrir en una sala vacía. En primer lugar, en todas las salas vacías se producen 3 problemas básicos, que son el sota, caballo, rey, que aparecen en todas las salas, y son bastante sencillos de entender, de percibir, y son fáciles o relativamente fáciles de corregir. En primer lugar, un problema con las reflexiones. Bien, como vimos en la curva anterior, nos llegaba el sonido directo, unos cuantos milisegundos después
primeras reflexiones que se producen en las paredes más próximas al punto de escucha y después reflexiones secundarias. En este caso, si lo vemos aquí representado, las reflexiones primarias rebotan en una única posición y todo lo que es campo reverberante es sonido que ya está rebotando en muchas superficies de la sala. Tenemos claro que, como he comentado antes, si todas las superficies que tenemos por la sala son muy reflexivas, esta onda secundaria nos va a llegar como un eco, lo vamos a percibir en la cola de reverberación, hay un pico y es un eco. En el caso de las reflexiones primarias, hemos comentado que llegan unos milisegundos después. ¿Esto qué implica? Que aunque a nivel auditivo nosotros lo sumemos todo y lo percibamos como una única onda, en realidad son dos ondas que se están combinando. Como la diferencia es muy pequeña, si bien no puede suponer un problema en baja y media frecuencia, en alta frecuencia sí, porque la longitud de onda de alta frecuencia ya empieza a ser muy pequeñita y con esos milisegundos de diferencia, esas dos ondas ya van desfasadas, ya pueden encontrarse en contrafase y se produce lo que se conoce como efecto de filtro de Peine o Comb filter. Es decir, que en nuestra respuesta en frecuencia, en alta frecuencia empezamos a ver allí un dibujo de un peine. Esto es producido porque las reflexiones primarias no están tratadas o no están trabajadas, de tal manera que esa pequeña diferencia, aunque no suponga apenas nada y nosotros lo escuchemos auditivamente como todo uno, en realidad se está produciendo una interferencia de ondas y en muy alta frecuencia, donde esos milisegundos ya empiezan a afectar por la longitud de onda, se producen cancelaciones. El siguiente gran problema, aparte del tema de las reflexiones, sobre todo en primarias, que nos produce este efecto este filtro de Peine, el siguiente gran problema que solemos encontrar es el eco flotante. Como definición, el eco flotante es un eco que se produce entre dos superficies paralelas y muy reflexivas, altamente reflexivas. ¿Qué es lo que sucede? Que la onda hace 2, 3, 4 rebotes, se queda rebotando entre las dos paredes porque están paralelas y cuando llega a nosotros apenas ha perdido intensidad porque son muy reflexivas, son superficies muy reflexivas que no reducen apenas su intensidad. Esto supone que en la curva anterior, en esta curva de decaimiento, un eco flotante lo tendríamos en esta zona de aquí, como un pico, que nos llegaría totalmente a nivel eco, que nos alteraría la percepción. El eco flotante es muy fácil de percibir, porque es muy clásico, que tú das una palmada, y al final, o cuando han pasado unos milisegundos en ese eco, al final del eco se produce una cola metálica, es decir, su tono va cambiando y se siente como algo metálico. Esta es una prueba muy sencilla, normalmente eco flotante en una sala que es doméstica va a haber, porque suelen ser todas rectangulares, y entonces tienes paredes laterales que son paralelas y normalmente reflexivas, y son de yeso, cartón yeso, cerámico con acabado un enlucido, el suelo y el techo. Los techos suelen ser igual, un enlucido, el suelo un parquet, un grés, es altamente reflexivo, también tenemos posibilidad de generar un eco flotante, y después entre frontal y trasero, es decir, tenemos ahí bastantes posibilidades de generar ecos flotantes. El último, y no menos importante, aunque es el más complicado de todos de trabajar, son los modos resonantes. Los modos resonantes son parecidos a lo que ocurre en las reflexiones primarias, es decir, al final son efectos que se producen por combinar dos ondas. En este caso, es un tema a nivel sala, no pasa como las reflexiones primarias, que pues bueno, son las superficies que tienen más cerca, un tema de distancias. En este caso, debido a las dimensiones y proporciones de la sala tiene unas frecuencias concretas en las que resuena. A nivel descriptivo, he querido poner este pequeño gráfico que es bastante fácil de entender en este aspecto, que lo que es un modo resonante se produce en combinación de la onda de ida y la onda de vuelta. En este caso, cuando las encontramos a nivel sala, las encontramos en contrafase, se anulan, cuando están en fase te generan picos y valles. Puesto que estamos hablando de dimensiones de sala, longitudes grandes, 3, 4 metros de longitud, 2,50 cuando hablamos de techo, hasta 3 metros, son longitudes que, pasados a frecuencia, significan frecuencias bajas. Entonces, estas combinaciones vienen a producir lo que produce un filtro de Peine, pero en baja frecuencia. Te acaba produciendo picos y valles situados en el rango bajo de frecuencia. Esta es la parte más complicada de tratar, y es la más complicada porque es un defecto físico, bueno, es acústica, es decir, se produce en todas las salas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Sobre todo, son más perceptibles o más perjudiciales en las bajas, en las salas pequeñas, porque las frecuencias donde se producen los primeros modos están más abajo, están en la zona auditiva. Cuando la sala ya es lo suficientemente grande, los primeros modos perjudiciales van a situarse pues, tal vez en 4 o 5 kHz, donde allí ya no tenemos problemas. Pero en salas que son más pequeñas, esos modos empiezan a ir bajando. Disculpa, al revés.
Cuanto más grande, más abajo está la sala, el modo más bajo. Con lo cual, en una sala que es muy grande, si el primer modo lo tenemos en, no sé, 5, 6, 7 hercios, que puede salir el primer modo, la zona auditiva, cuando nosotros empezamos ya a trabajar, a mezclar en, no sé, 60, 80, 100 hercios, ya tendremos una gran densidad de modos y ya no serán perjudiciales, no tendremos los efectos. A entender un poco el tema de los modos se van a producir en todas las salas y al final lo que es perjudicial es su distribución o su cantidad. Si tenemos mucha cantidad de modos, nos encontramos en una zona en la que ya hay mucha cantidad de modos que interactúan unos con otros, sus efectos van a quedar anulados porque unos con otros se eliminan. En cambio, en la primera parte donde se empiezan a producir los primeros modos, va a haber uno o dos que son los que realmente van a afectar. En este tema de modos, si después queréis, os enseño una herramienta en internet, una página web, es una herramienta muy sencilla, ponéis vuestras dimensiones y es muy visual y enseguida veréis el tema de la gráfica. Te calcula los modos de la sala, te los enumera, te dice además en qué posición es, con un tema que cuando ya tenemos experiencia enseguida miras el número y dices, vale, sé que este es el que se produce entre suelo-techo, por la longitud de onda en la que se produce, esto está aquí, es una pared o es... Podemos trabajar. Pero es muy intuitivo de cara a vosotros porque los modos resonantes se pueden detectar caminando por la sala. Empiezas a caminar por la sala, pones un sonido blanco, por ejemplo, que tiene la misma energía en todas las frecuencias bajas, empiezas a caminar por la sala y a medida que te vas moviendo por la sala vas andando entre picos, mínimos, aquí se anula, en otra frecuencia, es decir, tu percepción empiezan a aparecer graves, desaparecen, entran, salen. Estos son los efectos de los modos resonantes. Por no entrar a nivel matemático, solo algo sencillo es el primer modo, normalmente se calcula, es decir, cuando se estudian los modos, se hacen por teoría ondulatoria, desde una frecuencia mínima a una máxima que se considera la frecuencia de Röder, se considera que a partir de esa frecuencia en la sala ya hay tal cantidad de modos que ya no tienes que mirar porque ya se va a mantener estable, es decir, no van a haber efectos. Entonces, cuando en un estudio a nivel profesional, antes de que se construya, se tiene que determinar cómo va a ser la sala, jugamos con las dimensiones, con las proporciones, algunas teorías, criterios que existen, el criterio de Bolt, algunas teorías, que en función de las proporciones que hay entre las salas, te da una pequeña curva que dice esta sala o estas proporciones son propicias a generar más problemas o menos problemas. Y además jugamos con la forma para que la concentración sea diferente. Es decir, al tener un tema que es rectangular, todavía se concentran más, porque ambas dimensiones, ambas paredes son paralelas, entonces la concentración es mucho más clara. Empiezan aquí los modos, luego los tendremos por aquí en medio, en cambio cuando las salas empiezan a ser en forma de pentágono o con formas más raras, lo que hacemos es, digamos, romper esa distribución de modos, hacemos que esta frecuencia, esta onda no sea tan clara de que puede venir y rebotar de forma totalmente especular y sumar y generar un problema, y así es como se suelen trabajar a nivel profesional. La frecuencia mínima de cálculo, o la que se tiene en consideración, es 2 veces la velocidad del sonido dividido entre 2 veces la longitud más larga. Una forma más rápida de calcularlo es coger y medir la dimensión más grande para obtener cuál es la frecuencia en la que cabe nuestra onda más grande. Por ejemplo, si tenemos una sala de 3,45 metros, esto equivale a 100 hercios aproximadamente. Es decir, dentro de nuestra sala, si nuestra habitación, la longitud más larga son 3,45, dentro de la sala máximo cabe una onda completa de 100 hercios. De ahí para abajo no hay onda completa, hay una onda cortada. Pues la frecuencia mínima de modo resonante que hay que estudiar es la mitad de esos 100 hercios, 50 hercios. Tendríamos que en una sala con una longitud máxima de 3,45, que muchas de las salas a veces suele ser una de las dimensiones grandes, 3,45, 4 metros, estamos hablando que los modos tendríamos que estudiarlos desde los 50 hercios hasta aproximadamente, no sé, 150, 130, porque la frecuencia de Röder que te marca ese máximo a estudiar depende del factor sala, entra en juego el factor sala, entonces también dependerá de cómo esté la sala tratada para que la tengas en consideración antes o después. Pero ya podemos ver que a nivel doméstico, una sala de 8 o 10 metros cuadrados, que es lo que solemos tener a nivel home studio, vamos a tener problemas de modos desde los 50 hercios, 60 hercios, hasta 150, una zona complicada. Si la sala fuese más pequeña, pues esa frecuencia mínima bajaría mucho más y a lo mejor la frecuencia de Röder la teníamos trabajando en 80. Ya sería perfecto, porque ya no tienes que estar calculando dónde voy a tener esas alteraciones. Vistos estos 3 problemas, a nivel resumen, los 3 problemas clave que vamos a encontrar en cualquier sala vacía, tema de reflexiones con el efecto Conn-Filter, ecos flotantes producidos por superficies paralelas reflexivas
y tema de modos resonantes. Vamos a hacer una introducción como con un tratamiento acústico, una serie de materiales de tratamiento acústico, vamos a poder trabajar primero lo que comentamos al principio, un tratamiento general para reducir la reverberación, aumentar esa distancia crítica y que nuestro punto de escucha se encuentre en campo sonoro directo, y a continuación este tipo de problemas vamos a ver cómo los trabajaremos posicionando el material. En este aspecto, como herramienta o como producto que os puede servir para hacer un tratamiento acústico básico, es decir, tratar todos los problemas a la misma vez, lo que hemos hecho ha sido trabajar, determinar una serie de kits acústicos, que son combinaciones de paneles absorbentes media alta frecuencia y tacos de espuma mayores para trabajar un poco más a baja frecuencia. En este caso, os paso por aquí que podáis ir viendo, si queréis palpar un poco. Esto sería un panel básico de media frecuencia, y por aquí una trampa de graves. Los dos están basados en el mismo tipo de material, es espuma acústica. Trabajamos con formas, tamaños, grosores, sobre todo grosor de espuma, para jugar con la frecuencia mínima a la que actúan. Es importante saber que todos los absorbentes porosos, como este tipo, actúan como un filtro paso alto. Paso alto, a veces los cruzo. Es decir, desde una frecuencia de corte mínima empiezan a coger potencia de absorción hasta que llegan al tope, en torno al 1, y desde esa frecuencia hacia arriba siempre se van a mantener absorbiendo bastante. Por eso el tema de la esquinera de trampas de graves lo que se hace es, de alguna manera, utilizar un taco mayor para conseguir bajar esa frecuencia mínima de funcionamiento y que podamos conseguir absorción a baja frecuencia. Todos los kits acústicos se basan en un diseño de sala tipo LED, es decir, cogeremos la sala, la dividiremos más o menos en dos, es decir, una primera zona frontal donde vamos a tener nuestro campo sonoro directo, donde nosotros vamos a tener monitores, fuentes de ruido y punto de escucha absorbente, vamos a concentrar la absorción en toda esta zona, y una zona final más viva, más reverberante. A fin de cuentas, aquí tendremos nuestro campo reverberante, no vamos a estar trabajando ahí. Los objetivos que hacemos cuando hacemos un tratamiento acústico de este nivel a nivel básico es siempre obtener un punto de acústica neutra, el punto del oyente. Esto a veces ocurre que nos llaman los clientes y nos dicen, oye, ha quedado esto muy bien, siento las cosas ahora en su sitio, lo tengo todo más o menos bien, pero claro, cuando me siento en el sofá que tengo aquí atrás, aquello ya vuelve a estar mal. Sí, estás en campo reverberante y ahí no estamos trabajando la acústica, ahí estás influenciado por todo el factor sala. Nosotros lo que hacemos siempre es un tratamiento para que en el punto de escucha lo obtengáis lo más limpio posible. A nivel profesional, cuando se hace un estudio profesional, se trabajan dos puntos de acústica estudiada, la del ingeniero y la del productor, al que pone la pasta. En este caso, en un home studio no, trabajamos un punto, además tenemos ciertas limitaciones que no nos van a permitir hacer muchas más cosas, trabajamos un único punto, que será el del oyente. Bien. Con el tema de los kits acústicos haremos un tratamiento general de la sala para bajar reverberación a nivel general, y con el posicionamiento, como he comentado, vamos a trabajar los tres problemas que he presentado hasta ahora, los tres problemas básicos. Entonces, vamos a ver cómo el posicionado de ese material nos va a ayudar a trabajar esos problemas. En primer lugar, situando los paneles absorbentes de media y alta frecuencia en puntos estratégicos donde se producen las reflexiones primarias, eliminaremos el problema del comb-filter en alta frecuencia. Como vamos a situar paneles que son muy rendibles, que rinden mucho en alta frecuencia, lo que vamos a hacer es que esa onda cuando refleje y llega a nuestro punto de escucha, habrá perdido gran parte de la intensidad, prácticamente toda la intensidad, y aunque se siga produciendo esa combinación, será una onda directa totalmente limpia, con mucha intensidad, con una onda muy pequeñita, que no le va a suponer, aunque venga desfasada, ningún corte ni ningún cambio en la respuesta en frecuencia. Entonces, el posicionado de los productos o de los paneles en las zonas de reflexión primaria nos ayuda a eliminar y evitar el problema del comb filter. A nivel eco flotante, lo mismo. Hemos hablado de que el eco flotante tiene dos variables, superficies paralelas y altamente reflexivas. Lógicamente, como las paredes no las podemos tumbar, ni podemos darles inclinación, ni podemos hacer muchas cosas con ellas, pues tendremos que trabajar la segunda variable, su alta reflexión. Situando los paneles de tal manera que cuando estén enfrentados en las superficies paralelas, añadamos mucha absorción, sobre todo en alta frecuencia, cómo funcionan estos, lo que haremos será evitar el problema del eco reduciendo la intensidad al máximo.
como tenemos en esta gráfica de aquí, en el tema del eco flotante, cuando llega la onda en un panel de estos, estamos hablando que puede perder a media y alta frecuencia prácticamente el 90 al 100% entre el 90 y el 100% de la energía. Cuando vuelve aquí, vuelve a perder más intensidad y vamos así sumando hasta que cuando llega a nuestro punto de escucha, lo que en la gráfica aquella de los picos era un pico azul, que era un eco total, volverá a estar en su sitio habitual, que es donde tiene que estar, que es dentro de la cola de reverberación. A nivel modos resonantes, puesto que son temas de física de sala, de las dimensiones, no vamos a poder cambiar o eliminar claramente los modos, pero sí que lo que hacemos es, situando las trampas en baja frecuencia, puesto que son problemas que se producen a baja frecuencia, potenciamos la absorción en el rango bajo de frecuencia y lo que hacemos es reducir sus efectos por la misma cuestión que se hace en las reflexiones primarias. Es decir, lo que hacemos es que al final esa onda de ida y de vuelta, cuando vuelva, venga con menor intensidad y lo que antes era un pico que se sumaban dos ondas prácticamente de la misma intensidad, la suma sea menor y lo que antes era un pico de menos 15 o de más 15 dB lo estemos reduciendo hasta que se quede en algo más o menos controlable. Pero el tema de los modos propios no se puede solucionar siempre y cuando no se cambie distribuciones o no se haga un estudio pormenorizado de cuál es el modo. Lo que sí que podemos es jugar con ellos, porque los modos al final, como hemos dicho, si tú vas caminando vas notando ese efecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú cambias tu posición, estás cambiando el punto en el que te encuentras de esa combinación de ondas. Entonces podemos jugar con ellos, que si los tenemos localizados, nos podemos desplazar o situar el punto de escucha en una posición un poco más favorable, para intentar que, si tenemos, no sé, tocamos un instrumento que su energía principal la tenemos en 80, 100 hercios y nos cae justo ahí el modo, pues tal vez nos podemos desplazar para que el modo baje a 60 hercios o el principal o se mueva un poco más arriba en frecuencia en esa posición y en el de 80 no tengamos tanto pico, lo tengamos un poco más controlado. A nivel general de cómo funcionan o cómo los paneles trabajan este tipo de problemas, con todo lo que es el kit acústico, ya estaría. Sí. Lo jugamos con la instalación, en la posición para controlar reflexiones, para controlar eco flotante, la colocación de trampas de bajos en las esquinas para reducir los efectos de los modos. Entonces, visto hasta este punto un resumen rápido de lo que llevamos, en primer lugar hemos hablado, aparte de la diferencia de acondicionamiento y aislamiento que se da por hecha ya, cuáles son hemos presentado los tres problemas principales en todas las salas que vamos a tener cuando tenemos una acústica vacía, cuando no tenemos acústica hecha. Hemos visto cómo los kits acústicos nos van a ayudar a mejorar estos tres problemas o a eliminar estos tres problemas, y ahora voy a daros un par de pautas para que por vosotros mismos, visto que los tres problemas los podéis localizar, por un lado tenemos las reflexiones primarias, es un comb filter, enseguida si veis la curva de respuesta lo vais a ver allí gráficamente, que si lo tenéis o no, el eco flotante perceptible por el tema de la palmada que se vuelve a tono metálico, y el tema de los modos, si vas caminando y aquello vas notando cómo viene y viene, aquello hay un problema de modos. Os voy a dar unas pautas para que por vosotros mismos, en función de 4 o 5 conceptos, podáis seleccionar el kit que más se adecua a vuestros casos, a vuestros estudios. En primer lugar, es una presentación de la gama, kits desde el más pequeño al más grande, con menos y más unidades de cada tipo de producto. Al final lo que hemos hecho ha sido diseñar una pequeña gama, combinando paneles y trampas para diferentes tamaños de sala. Por tanto, una de las formas básicas de seleccionar es decir, ¿cuánto mide mi sala? Pues no lo sé, tengo una sala de 9 metros cuadrados. Me iré a coger el FLAC, que está recomendado hasta salas de 10 metros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo reciba el kit voy a recibir una serie de paneles y una serie de trampas acorde a poder distribuir, como veremos a continuación y como hemos introducido en zonas de reflexión primaria, en el tema del eco flotante, y poder cubrir la totalidad de una sala con esta superficie. Además, la cantidad de material que lleva cada kit, en este caso, se optimiza o se ha calculado pensando en lo clásico de una sala de 10 metros cuadrados. Es decir, al final hemos diseñado una sala de 10 metros cuadrados, hemos dicho, vale, normalmente una sala de este tipo hay esta serie de material, esto tiene una capacidad absorbente estándar, se calcula a qué tiempo de reverberación queremos llegar respecto al material que tenemos que introducir y así obtenemos la cantidad de material que necesitamos de cada uno. Todos esos cálculos los hemos hecho por delante para establecer una serie de productos que sean más o menos polivalentes. Entonces, como primera pauta o herramienta que podamos utilizar es a nivel dimensión de sala. Esta es muy básica porque en realidad no nos estamos metiendo en nada.
Diréis, bueno, no es lo mismo un home studio que sea dedicado, solo tengo mi zona de monitores, mi mesa y poco más, a una sala que además, pues bueno, es mi dormitorio, tengo la cama, tengo un armario, tengo la mesa de escritorio, tengo el perchero, tengo de todo. Lógicamente, las condiciones de partida de una a otra sala son muy diferentes. Por eso hemos desarrollado una tabla un poco más avanzada de selección. En este caso, el tema de la tabla va desde el kit más pequeño al kit mayor, y por este lado de aquí tenemos en columna una serie de tamaños que van desde una sala ultra pequeña a una sala ultra grande. A nivel de colorimetría trabajamos distintos tipos de sala o de usos que le vamos a dar. Del mismo modo, no es lo mismo hacer una sala, tratarla a nivel, pues va a ser una sala que solo se va a ensayar o solo se va a grabar, no es lo mismo hacer una cabina para grabación de voz que hacer, por ejemplo, un home studio o una pequeña sala de control. La forma de utilizarla es bastante sencilla, simplemente debemos de ir por la columna de los metros cuadrados, buscar cuál es la línea que más se parece a nuestra sala en tamaño, y a partir de ahí determinamos en función del color cuál es el kit que más o que se recomienda de partida. El porcentaje que veis aquí es equivalente al porcentaje de superficie de paredes y techo que se va a cubrir con el kit. Es decir, en una sala de 10 metros cuadrados, instalando un FLAC, vamos a cubrir el 21% de la superficie. Aquí quiero destacar un tema con las tablas. Estas tablas las tenemos todos, cada fabricante tiene la suya. Es importante saber que las tablas se calculan en función del producto de cada uno. Nuestra tabla funciona bien con nuestros productos, tabla de otros, que trabajan con otros espesores, funciona bien con otros. No son equiparables, es decir, las recomendaciones de porcentaje de cobertura no son reglas cerradas, sino que dependen del tipo de producto que estás utilizando. Si utilizas un producto, nosotros trabajamos con grosor de 6,4 centímetros, cuando el estándar son 5, estamos trabajando con un panel que es 28% más grueso que el resto. Al final tiene más rendimiento, por tanto necesitamos menos cantidad de material o menos superficie a cubrir para llegar a un mismo nivel en total. Para que veamos un pequeño ejemplo de cómo se calcularía, cómo podíamos utilizar la tabla, he preparado aquí una cosa muy básica, una sala de 3,25 por 2,60, 2,50, una sala más o menos media a nivel doméstico, algo bastante estándar. La dedicaremos para un home studio, la superficie total son 8,45. Utilizando la tabla buscaríamos la que más se parece, en este caso es esta línea de aquí, 8,6 metros cuadrados, pues la tabla para un home studio color verde nos indica que utilizaremos, está recomendado desde un FLAC hasta un senior. Son 9 metros cuadrados, vimos que el FLAC estaba recomendado hasta 10, más o menos cuadra. Tenemos tres opciones, diréis, ostras, tres opciones. Como hemos dicho antes, hay que adaptarse un poco, esta tabla os da un grado de flexibilidad para que vosotros detectéis qué tenéis en vuestra sala. Está muy llena, tengo muchas cosas, está muy vacía, ¿qué presupuesto tengo? Al final también todo va ahí. Desde el más pequeño al más grande hay una diferencia importante en precio y hay una diferencia importante en superficie. Como punto de partida aquí tenéis que decidir si está lo estándar, pues cogéis más o menos el medio, si el nivel presupuesto os entra. Si decís, ostras, yo es que tengo el del home studio, es dedicado, solo tengo allí pues mi mesa, mis monitores, tengo mi asiento y nada, tengo una sillita, no tengo nada más. En 10 metros cuadrados no hay nada, está bastante vacía. Vamos a coger el kit que tiene más cantidad de superficie, de material absorbente, el más grande, para que el tiempo de reverberación baje más y esté más controlado. En una sala que ya esté cargada, que tenga pues, una cama, un sofá, o muebles, o armarios, o estanterías repletas de trastos, aunque acústicamente no sean materiales, todas las superficies, todos los materiales, todos los ítems tienen un grado de absorción, mayor o menor. Eso supone una carga de absorción ahí, que si nos cogemos el kit más grande, vamos a caer demasiado la reverberación, vamos a secar demasiado la sala, y vamos a tener problemas que después cuestan más. En ese aspecto, ahí podréis decidir. De partida podéis pensar, me voy al medio, si tengo tres opciones me cojo el del medio, si tengo la sala muy cargada me cojo el más pequeño y si tengo la sala muy vacía me cojo el más grande. Y también en presupuesto, si os entra o no, como punto de partida. Al final son unas herramientas muy sencillas para que de alguna manera vosotros lleguéis a vuestro estudio, sentéis, digáis, bueno, yo tengo una sala con estas dimensiones, con estas características, enseguida puedo ver, según el tipo de uso que le voy a dar, qué kit y en qué tipo de tratamiento me estoy moviendo a nivel general. Hasta aquí, en la presentación hemos hablado de los tres problemas, hemos presentado lo que son la gama de kits acústicos como un producto que os va a solucionar, os va a dar un tratamiento acústico básico, y hemos visto las dos pautas de poder seleccionar por vuestra propia parte qué kit se adecúa más a vuestras características. Ahora bien, eso
es lo más sencillo. La parte más importante es saber trabajar el material, es decir, la posición. Como he comentado antes, con la posición de los materiales vamos a trabajar tema reflexiones, tema ecoflotante. Por tanto, es muy importante tener claro ciertos conceptos, ciertas pautas a la hora de instalar o decidir dónde voy a colocar el material o cómo voy a colocar el estudio. Eso es lo primero de todo. Sin hablar de tema de material, lo primero es saber dónde coloco mi mesa y dónde coloco mi punto de escucha. No hay unas normas, no hay unas reglas establecidas, aquí hay flexibilidad. Estamos hablando de un home studio que normalmente ya se sitúa por superficie de sala por debajo de las primeras recomendaciones que nos podemos encontrar, como la EBU, que ya habla de salas que son relativamente pequeñas y está hablando de mínimo 20 metros cuadrados. Raramente un home studio va a llegar a 20 metros cuadrados a nivel doméstico. Estamos por debajo, por tanto, no hay recomendaciones que nos digan las pautas exactas que debemos seguir. Aquí vamos a ser flexibles. Como punto de partida, la recomendación es tratar de tener siempre la pared más larga en la espalda, es decir, que nos situemos en formato tubo. Pero hay que ser flexibles, hay que pensar que hay que instalar material, hay que ver una serie de elementos como, por ejemplo, la simetría. Esto es casi lo más importante. Tenemos que ser simétricos, sobre todo en los laterales, porque si no vamos a perder la imagen estéreo. Es decir, si por la distribución de la sala yo tengo que colocar mi mesa encarada aquí a una esquina, lógicamente, tal como está, la reflexión de este monitor en primera reflexión va a recorrer muy poca distancia respecto al sonido directo. En cambio, este de aquí, entre que llega a aquella pared y me viene, va a llegar con un delay bastante grande, la imagen estéreo se os va a ir totalmente de mano. Entonces, hay que pensar que la mesa tiene que ir situada en el centro de la sala respecto a los laterales, que la onda del canal izquierdo y la del canal derecho en la reflexión primaria recorra la misma distancia, para empezar no teniendo esos defectos de imagen estéreo. Como norma general, si hay que situar paneles o material acústico para trabajar las reflexiones primarias, también buscaremos que las superficies sean lo más parecidas posibles. En este caso, yo aquí tengo una pared que es de enlucido y aquí tengo un cristal. Son materiales totalmente diferentes, con lo cual aquella reflexión, aunque yo la trabaje, va a ser diferente que esta. Tratemos de buscar en ese aspecto una zona que no tenga esa diferencia. A nivel doméstico, siempre va a haber una puerta y una ventana, casi siempre. ¿Dónde menos molesta la ventana? Donde yo le he puesto. Como son dibujos que uno hace, pues se lo pone lo más fácil posible. La mayoría de salas no es así. Donde menos molesta la ventana a la hora de trabajarla es en el frontal. ¿Por qué? Porque es una reflexión que está muy cerca, no va a suponer un delay muy grande, y le pongo una cortina y enseguida lo puedo más o menos trabajar, la puedo más o menos controlar. Me fastidia mucho más si la tengo aquí, porque la distancia cuando recorre y viene ya es mayor, ya puedo empezar a tener más problemas. Si la tengo detrás, bueno, si la tengo detrás, mejor darse la vuelta, a ver si es posible, y ponerme delante. Es una de las zonas. A nivel posición, nunca en el centro. Nunca en el centro de la sala. Tema modos propios. En el centro de la sala es donde están interactuando todos los modos. Entonces es una zona en la que cuanto más te acerques al centro, más fácil tienes de tener alteraciones. Cuando nos acercamos a las zonas de paredes rígidas o superficies rígidas, donde arrancan todos los modos, donde arrancan todas las ondas, como hablamos de baja frecuencia, son ondas de gran longitud. Si estamos cerca de una pared es complicado encontrarte aquí ya enseguida un pico, no te lo vas a encontrar, un pico de 60 Hz, porque la onda empezará desde cero. En las paredes se produce el máximo de presión y el mínimo de velocidad. Por tanto, cuanto más me aleje yo, en esta zona yo ya puedo estar encontrándome en zonas de pico o zonas de anulación de frecuencias un poco más altas que si me sitúo en lo más cerca posible a la pared. Bien, situarte pegado a la pared tampoco es bueno. Cada monitor, cada fabricante debería de aconsejar, según la construcción de cada uno de ellos, qué distancia necesita. Si el tubo barrefle que está detrás necesitará más distancia que si lo tiene delante. Para estos casos hay un documento por ahí de Genelec que es bastante gráfico y te da un par de gráficos. Normalmente dice que como mínimo necesitan, me parece que eran 5 centímetros, y que hay que evitar siempre a partir entre 1 metro y 2,2 metros, porque a esa distancia esta reflexión de aquí ya te puede producir una cancelación en baja frecuencia. También si la tienes controlada, luego la puedes, si tú por la distancia ya la tienes controlada, tú luego puedes jugar. Pero bueno, ahí es una consideración. Hay algunas recomendaciones que hablan de situarnos en el 38% de la longitud, es decir, redondeamos en 1/3. Si nosotros cogemos una sala más o menos que no sea excesivamente larga, por ejemplo, hemos dicho una sala de 3,45, situarnos a 1/3 es estar a 1 metro y poco.
prácticamente si tú pones una mesa que mide 60 con sus monitores, te sientas tú, la distancia que vas a tener más o menos anda por ahí. Es decir, tampoco hay que pararse a coger una regla y medir con mucha exactitud, a no ser que tengáis una sala que sea excesivamente larga. A la hora de colocarlo, lo que hemos dicho, intentar situar la posición de mezcla en un punto que os favorezca. Primero, básico, el tema de la simetría lateral, es decir, que tengamos la misma distancia a reflexiones laterales, que mantengamos dentro de lo posible que las dos reflexiones tengan la superficie lo más parecido posible, y en este caso, pues tratar de, no sé, si la ventana tenéis, pues si es posible ponerla en el frente. Esto a veces os llevará a que por facilidad a la hora de montar, en vez de en esta posición, situéis vuestra mesa al revés, es decir, que la longitud más corta la tengáis a la espalda y la más larga en los laterales. Tampoco pasa nada. Aquí estamos hablando que estamos intentando adaptar las recomendaciones a un home studio, es decir, ya partimos de unas limitaciones. Dentro de lo posible, al final hay que adaptarse a lo que es. Si además tengo que poner una cama y un armario, pues tampoco vas a poder jugar muchas cosas en la habitación. Este es uno de los puntos importantes. Una vez hemos decidido ya nuestra posición de mezcla, esto supongo que muchos ya lo conoceréis, es la orientación de monitores. Entre el monitor izquierdo, monitor derecho, punto de escucha, entre los tres se tiene que dibujar un triángulo equilátero. Todas las distancias tienen que ser iguales, es decir, que si yo los monitores los tengo a 1,20 m, yo me tengo que separar de ellos a 1,20 m. Lo digo porque he visto algunos estudios que ponen los altavoces a 2 metros y ellos están a 1 metro. Allí alteramos la imagen, alteramos la espacialidad. Tema de focalidad. ¿Hacia dónde apunto el monitor? Hay que trabajar desde el punto de partida del tweeter, que son los agudos, los direccionales. A baja frecuencia me da igual, porque son omnidireccionales, no voy a tener ningún problema. Situarlos a la altura de los oídos es el punto de referencia. Altura de los oídos en posición sentado. Dependiendo de cómo sea vuestra mesa, vuestras características, podréis utilizar los soportes de monitor para poder inclinar, jugar con la inclinación, positiva o negativa, y dirigirlo. ¿Justo hacia los oídos? No. Los monitores se recomienda que, digamos, lo que es el agudo, una vez tú ya tienes tomadas las medidas y seleccionado el punto, sitúes lo que es el punto focal de los tweeters unos 50 centímetros por detrás de tu cabeza. Al final los tweeters tienen una curva de directividad. Si lo situamos justo a los oídos, lo situamos en la posición normal a la que trabajamos y nos empezamos a mover, ya estamos saliendo de la posición normal de directividad. Es mejor jugar con ellos un poco más atrás, que ya estemos normalmente con el movimiento siempre situados en los lóbulos laterales de la directividad, y así de alguna manera también tengamos un poco mejor sensación de espacio, de la espacialidad del sonido. Estos son como recomendaciones a la hora de situar todo lo que es la equipación a nivel home studio. Mira, ya me dejaba una cosa. El tema de los monitores. Si tenéis la posibilidad de situarlos fuera de la mesa, soportes externos, mucho mejor. Al tenerlos sobre la mesa, esta no porque es muy cortita, pero cuando los tienes más cerca, aquí se produce una reflexión que eso te va a producir también una interferencia, igual que las reflexiones primarias, es decir, al final hay una diferencia de camino, esos milisegundos van a provocar de diferencia que en alguna frecuencia tengas un pequeño pico. Si lo sacas fuera, esa reflexión, lo que es el rayo, probablemente pasará de largo. Es decir, es un tema al final geométrico. Todas las reflexiones salen del punto de donde inciden con el mismo ángulo de entrada. Es decir, son totalmente especulares. De tal manera que si tú estás a esta distancia, a la mitad de la distancia vas a tener la reflexión, puedes calcular a qué frecuencia. Si los tienes fuera, cuando incida, como lo hace con un ángulo mucho más cerrado, se nos irá la onda para atrás, no nos va a afectar, problema resuelto. No siempre podemos tener unos soportes externos y luego la mesa, porque nos iremos a colocar al final aquí en todo el centro y al final será peor el remedio que la enfermedad. Bien, a nivel de posicionamiento ya nos hemos colocado. Vamos a hablar ya del material, es decir, una vez hemos colocado la mesa, hemos tomado nuestras decisiones de decir, bueno, la ventana pues me molestaba mucho y la he tapiado, no, al final la he tenido que colocar, pues la he colocado delante, que es donde menos me molesta. Ya he colocado mi mesa, más o menos parto de un punto de partida decente, vayamos a colocar el material. Para eso vamos a hacer un pequeño ejemplo, tomando lo que hemos comentado antes, una sala demo de 325, 260, 250, total 845, ya hemos visto por las dos tablas que se nos estaba recomendando un flat pack. Un flat pack contiene 16 paneles y 8 trampas de graves, vamos a colocarlas, vamos a tomar decisiones de dónde lo colocamos. Vamos a empezar por el frontal, más o menos. Un tercio del material que tengamos, pared frontal. En este caso, si tienes la ventana, pues eso lo distribuiremos por otros sitios, porque la ventana vamos a colocar una buena cortina. Aproximadamente
disculpa que... Aproximadamente un tercio de los paneles. Partimos de 16, en este caso hemos colocado 6 unidades. Hacemos un cálculo así, empezamos por el frontal, luego vamos a laterales y luego decidimos, según el material que ya tengamos en disposición, si hacemos techo, trabajamos la pared posterior. Empezando por el frontal, colocamos normalmente una matriz simétrica, pues si son 4, 6, 8, los que nos entren. Tampoco la tenemos que cubrir entera, al final pues tenemos que cubrir la zona donde vamos a tener monitores y un poquito más. Hay que tener en cuenta que las trampas de grave seguramente van a estar situadas por allí, se llevan 30 centímetros, por lo tanto hay que dejar un poco de margen. ¿Es necesario dejar espacio entre paneles? Sí y no. Es decir, no vamos a tener un cambio en la respuesta sustancial, pero al final, pues si por tema de espaciado, pues se le pueden dejar 5 o 10 centímetros de margen, por ejemplo, un espacio así, algo que podáis medir con los dedos, 10 centímetros, así cubrís un poquito más de superficie, o no, depende también de la longitud que tengáis y de lo que nos vaya a entrar. Sí. Yendo a lo ideal, lo mejor sería tener todo cubierto. No. Ya hemos visto las recomendaciones. Para un control, un LED, estábamos hablando entre un 20 y un 40% aproximadamente de recomendación. Si lo que queréis construir una cámara anecoica, absorbente a manta. A manta. No, siempre hay que mantener reverberación. Si te pasas de absorción, matas brillo, tienes problemas de calidez y al final aquello suena raro. Suena totalmente limpio, en realidad suena totalmente limpio. Una cámara anecoica no tiene ningún tipo de reflexión. Lo que estás escuchando es sonido directo, limpio, sin problemas, sin efectos, pero al tema musical al final hay que tener... Los instrumentos tienen armónicos, no son frecuencias naturales, y eso lo pierdes si te pasas de absorción. Como contaba, tema frontal, más o menos un tercio. A partir de aquí empezamos a laterales, empezamos a distribuir. Los laterales, zonas de reflexión primaria. Se puede hacer geométricamente, tampoco hace falta ir mucho más allá porque es la zona media entre posición de fuente de ruido y de escucha. La técnica del espejo, súper conocida y que os puede ir súper bien para detectar el punto donde tenéis que situar el panel. Con un compañero, vosotros os sentáis en el punto de escucha, os acomodáis, un compañero sitúa un espejo pegado en la pared lateral y lo mueve horizontalmente hasta que vosotros podáis ver en el espejo la reflexión del monitor, o sea, reflejado el monitor en el espejo. En ese punto es donde se va a producir la reflexión primaria. Ahí es un punto que debéis de cubrir con material absorbente. Altura, 1,20 m, como regla estándar. Si luego llegáis a casa, os medís sentados, más o menos estaréis a 1,20 m. Centímetro arriba, 10 abajo, da igual, tampoco vamos a trabajar, los paneles tienen 60 por 60. Si yo sitúo esto como 1,20 m, estoy convencido, así que si no lo veis, si yo me sitúo el 1,20 m como cota en este punto, vamos a cubrir seguro. 2 o 4 paneles, si situamos 2 paneles, una matriz de 2x2 o de 2x3, el 1,20 m en el centro, en la unión de los 2 paneles, como punto de referencia. Después de lo que son paredes laterales, aquí empezamos a tomar decisiones. Es decir, como vimos en la imagen del LED, si dividíamos la sala, concentrar absorción en máxima zona frontal, dejar la zona trasera más viva. Una vez hemos trabajado ya lo que es reflexión primaria fuerte, tomamos decisiones. ¿Por qué digo tomar decisiones? Tomando la flexibilidad, si no puedo colocar material en el techo, porque la pared trasera la tengo muy larga y me puede generar un eco, me lo llevo todo atrás. El tema del eco flotante con el techo lo puedo solucionar colocando una buena moqueta debajo mío. De las 2 superficies, una ya es absorbente, por tanto, ahí voy a ir reduciendo y voy a eliminar un poco el problema del eco flotante. La pared trasera sí que es importante porque aquí es fácil que os haga un eco. Si tenéis una distancia bastante grande y ahí la tenéis totalmente viva, os puede generar un eco. Pero la pared trasera también podéis trabajarla de otra forma. Podéis colocar una estantería llena de vinilos, llena de libros, o normalmente hay también un sofá. Ponéis aquí detrás un sofá y en vez de 4 paneles trabajo 2 y los 2 que me sobran me los puedo llevar a la zona de techo. Los paneles de techo situados en el punto medio entre monitores y punto de escucha. Es decir, si yo estoy situado aquí, pues aquí en el medio, hacia arriba, situamos los paneles, ese será el punto de reflexión primaria. Si el techo es inclinado, depende hacia dónde va la inclinación. En ese caso, intentar que el menor lo tengáis delante y la cota mayor detrás, es decir, que la inclinación sea para atrás. Si por longitud de sala no puedes colocarte así.
pues entonces hay que pensar un poco hacia dónde va. Si lo tienes inclinado, lo peor que te puede pasar es que venga hacia adelante, porque de alguna manera la onda cuando rebote, en vez de hacer el especular y coger un movimiento normal, se va a venir hacia ti. Si por ejemplo lo tienes hacia un lateral, por decirte algo, la inclinación, pues bueno, sabes que la reflexión de techo se te va a ir hacia un lado, piensas, cuando me vaya hacia el lado, en aquella zona, intentar tener algo más de material absorbente para que cuando refleje en el techo y se vaya a un lateral, luego no pueda tener otro problema diferente. Pero bueno, una inclinación, lo perfecto es hacia atrás. Normalmente cuando se diseñan unas salas a medida, que ya la construyes a medida, ya le damos formas para hacer que las primeras reflexiones las mandemos hacia atrás. Vas a un teatro y pones una concha acústica lo que haces es dirigir las reflexiones primarias a donde quieres. Un teatro típico que supongo que todos conoceréis en Portaventura, el teatro chino, las paredes laterales hacen un diente de sierra, de tal manera que lo que estás haciendo es que todas las reflexiones que se van produciendo primarias, pasa que aquí también hay electroacústica y se trabaja de una forma un poco diferente, pero al final lo que haces es que con esas reflexiones primarias te las llevas para atrás, luego atrás del todo metes un super absorbente que todo lo que llegue se lo trague, problema resuelto, ya no voy a tener ahí un problema ni de eco ni de reflexiones, es otra forma de trabajarlas, no es solo absorción, sino que yo puedo poner un reflexivo, puedo poner 2 paneles reflectantes aquí, cuando me reboten los laterales los mando para allá y me lo quito de en medio del problema. Trampas de los paneles. Hemos dicho que se pueden dejar un espacio, recomendable a veces dejar un poco de espacio también para jugar con un tema que es la parte de energía que no absorben. Es por eso que tienen forma. Por eso no son lisos. Se trabaja con ciertas formas, además de para trabajar un poco, potenciar el tema de absorción, por intentar que las reflexiones, cuando llegue la onda, intente romperse y reflejar 2 o 3 veces en el panel antes de volver a salir, para potenciar su absorción. Con las formas se juega para que haga un poco de difusión. ¿Es un difusor? No, no lo es. Esto es un panel absorbente. Pero con las formas, como hemos dicho, la absorción estará entre el 90 y el 100%, esa parte, ese pequeño porcentaje de energía que no absorba, será reflejado. Si yo le doy forma, hago que en vez de que sea especular, la rompa y la difumine un poco. Es decir, es un plus, un añadido que está ahí, que se puede trabajar, pero son cambios difícilmente medibles con exactitud y perceptibles más o menos. Es una de las razones por las que en lo que es el dibujo he alterado el sentido. Es decir, al final este tipo de formas lo que va a hacer es que cuando la onda venga en este sentido, en este plano de aquí, voy a trabajar a difusión de esta manera, ¿no? En este plano. Cuando lo situamos de esta forma, la estaré trabajando en el plano entre suelo y techo. Entonces, lo suyo es ir alterando para que la parte de energía que el panel no pueda absorber la intente reflejar de la forma más difusa posible. En el tema de trampas de graves, situamos en los corners. ¿Por qué se sitúan en los corners? Yo siempre, de broma, digo, ¿por qué es donde menos molestan? Al final una trampa de graves es un taco de espuma, porque tiene que ser así para que funcione lo más abajo posible, y la situamos en los corners porque es donde arrancan todos los modos. Entonces, si yo quiero de alguna manera que este producto me trabaje dentro de su rango en todo lo posible, me toque todas al máximo posible, es casi impreferible colocarlo lo más esquinado posible para que empiece a trabajar desde todas las frecuencias. Al final lo que tenemos con los absorbentes es que funcionan en su máximo punto cuando se encuentran a 1/4 de la longitud de onda, que es un pico, es decir, cuando coges la onda completa, a 1/4 de su longitud tienes el máximo, en este caso de velocidad, que es donde se va a producir la máxima absorción. Hemos dicho que en una pared hay un mínimo de velocidad y a 1/4 de su longitud tendremos un máximo. Los materiales absorbentes funcionan por fregamiento mecánico, entonces cuanta mayor velocidad tenga la onda, mejor van a funcionar. El tema de los porosos. Otro tipo de absorbentes son los resonadores de membrana, los Helmholtz, que van sintonizados y funcionan por presión. Funcionan la presión de la onda, hace vibrar una membrana y eso hace que en esa frecuencia se produzca una caída de la energía. En el caso de las trampas las situamos como punto de partida. Yo tiendo a recomendar siempre y diseño siempre pensando en intentar colocar lo principal en los frontales, casi siempre en forma vertical. Se puede trabajar en forma vertical. Si tienes problemas que tienes una esquina, no pasa nada. Estamos haciendo las aristas en longitudinal o en el sentido entre laterales, trabajando lo que es arista techo-pared, o sea, pared-techo. En este caso, en los dibujos, suelo recomendar también siempre dejar un pequeño espaciado. Aquí hay que jugar un poco. Normalmente las salas miden 2,50.
Cada trampa mide 60, si colocamos 3 hablamos de 1,80 m, hasta 2,50 m, ahí tenemos 70 centímetros. Hay que dejar un poco en el suelo para limpiar, porque si no aquello va a coger polvo y al final lo estropeamos. Si tenemos esa posibilidad, dejamos 10, 15, 20 centímetros respecto al techo y entre unidad y unidad otros 10 y 20 centímetros. ¿Por qué? Por lo que comentaba del cuarto de longitud de onda. Al final la trampa, donde mejor va a trabajar, o en las frecuencias en las que mejor va a trabajar, es cuando el taco de espuma se encuentra en el cuarto de longitud de onda. Si una onda a 100 hercios tiene 3,45 metros, lo hago rápido porque la cabeza a veces ya... Estamos hablando del cuarto de longitud de onda se produce a casi 90 centímetros. La trampa mide 60. Si la separas 30 centímetros, ya sabes que al menos el cuarto de longitud de onda de 100 hercios va a caer en zona de absorbente y vas a potenciar el funcionamiento. Por eso estas pequeñas separaciones ayudan a que al final, cuando trabajemos a baja frecuencia la absorción, raspemos un poco de absorción en más baja frecuencia. En este caso teníamos 8 trampas, he hecho una distribución totalmente simétrica porque no he colocado nada. Si tuviésemos lo típico que aquí hay un armario, hay cualquier cosa, pues probablemente colocaría directamente 3 allí. Si no me puedo llevar las 2 a las esquinas posteriores porque hay una puerta que no deja suficiente espacio, las coloco en posición horizontal en esta esquina de aquí o de aquí hacia allá. Igualmente, aparte de las trampas de graves, existen el cubo, que te ayudan a completar el triedro y hacer un kit que trabaje todo, digamos, a baja frecuencia, y lo que haces es poner, aquí pones el cubo para trabajar bien la esquina, una hacia abajo, una hacia aquí, y ya empiezas a completar. Yo he estado en estudios en los que habían completado todo lo que se veía de esquina, de material, y bueno, toda la superficie de pared con absorbente, claro, allí una voz y justito se grababa. Esto es en cuanto a distribución de materiales. Como veis, es bastante polivalente. Seguimos unas normas básicas. Posición de reflexiones primarias para el tema de las reflexiones y evitemos el problema del confilter. Jugamos frontal, trasero, laterales para el tema del flatter echo. Y en el techo, aquí no lo he dibujado, pero en el techo, y si debajo de la silla ponemos una alfombra, también jugamos a reducir o eliminar el problema del eco flotante en estas dimensiones. Después, tema de ventanas o puertas. Las ventanas, una buena cortina. ¿Tiene que ser especial el tejido? No. De hecho, los tejidos especiales no existen. Las cortinas acústicas que conocemos y que hay en el mercado son normalmente de algodón o de poliéster con una densidad bastante maja, o sea que son densas, pesan bastante, las coges y son bastante fuertes, y sobre todo, muy importante, que tengan ondas. No vale un store finito puesto allí, porque al final lo que es una lámina de unos milímetros de grosor y siempre separado a la misma distancia, por tanto siempre jugando con trabajar el cuarto de longitud de onda de lo que coincida. Es decir, solo, digamos, potenciando un punto de absorción. Cuando juegas con ella, al final esos milímetros de absorción tú los estás desplazando, colocándolos a distintas longitudes de onda, cuarto de longitud de onda sobre la pared, para intentar mejorar un poco la absorción. Al final lo que se hace es que lo que es la curva de absorción, como si se le diese un poco más de ancho de rango, de ancho de banda. Y bueno, hasta aquí he ido muy rápido en cuanto a colocación, porque es un tema que si no nos metemos a profundizar en cuentas y en cálculos y en historias, al final, a nivel básico, lo que quería dejaros claro era, primero, ese objetivo principal cuando hacemos un tratamiento, que es ampliar la distancia crítica para que nuestro punto, cuando nos situemos, estemos trabajando en campo sonoro directo y así todo lo que percibamos sea limpio, sonido limpio, pero fuera de ese punto van a haber problemas, lo asumimos. Presentaros los 3 problemas principales que hay en todas las salas vacías: reflexiones primarias, eco flotante, modos resonantes, la serie de gama de kits acústicos, cómo os van a ayudar y cómo han sido diseñados, y daros un par de pautas para que cuando vosotros lleguéis a vuestros estudios toméis medidas, digáis, vale, esto está aquí, esto está allá, me ha dicho aquel loco que haga las paredes simétricas, tomáis un poco de referencia y por vosotros mismos podáis decidir por dónde vais tirando el tema. A partir de aquí, lo que quiero es dudas, vuestros estudios, quiero saber qué os pasa y podamos hacerlo un poco más dinámico, porque a veces yo aquí he presentado todo muy gráfico con unos estudios, pero como he dicho, como yo dibujo, no me voy a poner la ventana o la puerta en el peor caso posible. Más o menos me lo arreglo para que vaya bien. La realidad es bastante más cruel y suele haber distintas cosas. Un tema que es, antes de, no sé si alguno tendréis, suele ser muy habitual, que me llamen y me digan,
es que no, la esquina, ¿sabes qué pasa? Que tengo un bajante. Entonces la esquina, en vez de ser esquina, me hace un corner hacia aquí dentro, por ejemplo, esto que está aquí, o esto es un pilar, sí, esto es un pilar, en vez de estar aquí, está en la esquina. Me dicen, ¿dónde coloco la trampa? ¿En uno o en otro? Al final, una superficie de 20 centímetros a una longitud de onda de 100 hercios que mide 3,45 metros, van un poquillo, a una de 80 como si no estuviese. Es decir, al final, a baja frecuencia, eso es una esquina real. ¿Dónde podéis posicionar la trampa? Donde mayor superficie tengáis y donde estéticamente menos os moleste. Si podéis cubrir las dos esquinas, oye, perfecto, pero tampoco es eso. Entonces, si cuando tenéis un saliente hacia adentro, a nivel acústico no hay que ir a decir, es que si lo coloco aquí obtengo un rango. Estamos hablando de un tema home studio, las diferencias probablemente no van a ser notables. Colocarla en un sitio donde menos os pueda molestar estéticamente, porque al final si la coloco en este lado de aquí, esto se va a ver libre y probablemente voy a ver un hueco, y si la pongo delante, detrás de la trampa va a quedar un hueco. Al final la trampa tiene 30 centímetros y los pilares de bajante 20, 25, pocos llegan a 30. Siempre vas a tener un hueco ahí a rellenar, un hueco que va a quedar libre, que tampoco pasa nada, de cara al tema de material. Otra pregunta típica o estándar que suelen hacer, ¿puedo separar el material de la superficie? Sí, no pasa nada. Si en vez de instalarlo pegado lo tienes que instalar un poco más separado, tampoco le va a pasar nada. Lo que hemos estado comentando todo el rato, vas a separar el material de la superficie dura o la superficie límite, por tanto vas a hacer que todo el espesor esté llegando a un cuarto de longitud de onda un poquito más abajo. Por tanto, a frecuencias un pelín más bajas, se le va a rascar un poquito de rendimiento más abajo. Y en principio, bueno, las instalaciones es bastante básica, un material, le instalamos un adhesivo estándar, se pueden utilizar sistemas tipo velcro. El tema de las espumas acústicas es preferible, recomendable, utilizar siempre colas acrílicas, porque no llevan disolvente, no huelen, que eso es muy importante, sobre todo el día que lo instaláis. Estuve aquí en San Joan de Déu haciendo hace ya un tiempo una cabina de audiometría para niños y el instalador se le ocurrió usar cola con disolvente, cola de contacto. La cabina de audiometría se tiró una semana entera cerrada, sin poder entrar. Claro, vas a meter a un niño de 5 años en una cabina audiométrica con una peste disolvente que cuando termine la prueba sale... Eso es importante, A ver, tampoco es mucha cantidad de material la que instaláis, pero una cola acrílica. Además, los acrílicos, como no llevan disolvente, protegéis las espumas de que con el tiempo se coma y tengáis problemas. Pues bien, hasta aquí la parte rápida. Ahora lo que quiero un poco de dinamismo. Si alguno tenéis alguna duda, alguna consulta estándar, ¿sí? Dime. Te pregunto. Has dicho que los altavoces, los monitores, Sí. la altura del tweet es la que tienes que tener en la oreja. Como referencia. Bueno, yo tenía dudas sobre esto porque no he acabado de escucharlo bien y lo que hice fue tumbarlos. También lo había visto en muchos sitios. Si tu monitor no está diseñado para ir tumbado, siempre en vertical. Yo he visto muchos monitores, hay unos, perdonad que no sepa exactamente, a lo mejor me equivoco, creo que eran unos focal, que los hacen con los dos buffers laterales y un tweeter, y parece que en realidad está hecho para ir tumbado. No, la realidad es que si tú miras las curvas de directividad y de respuesta, funcionan mejor cuando van en vertical. Estos, sobre todo, están hechos para ir en vertical. Yo de tema de electroacústico soy más tirando a físico, acústica es todo lo que queráis, pero ya de diferencias de monitores y demás, por eso a veces las marcas y los modelos me lío un poquito, pero en principio lo que te comento, al final cuando los ingenieros diseñan el monitor, si lo hacen en vertical, ya hacen pensando la directividad, el cono de directividad que tiene, la curva de respuesta con su buffer, entonces cuando tú lo estás tumbando, lo estás sacando de su rango para el que ha sido diseñado y la respuesta en frecuencia va a alterarse. Entonces siempre en vertical y tomar como referencia a la altura de oídos el tweeter porque es el más direccional, Es decir, aquí el buffer al final es baja frecuencia, eso se radia en todas direcciones de forma omnidireccional, es decir, digamos que lo que es la onda sale de forma esférica, en este caso de aquí no, aquí viene dirigida con un cono de apertura que normalmente todos los monitores os saldrá. Claro, pero eso no te puede hacer escuchar más los agudos que los graves. No, el grave es omnidireccional. Al final, si tú el agudo, puedes tener problemas cuando no tienes bien dirigido el monitor. Porque si este monitor de aquí yo lo dirijo hacia allá y yo estoy aquí,
La directividad de esto en respuesta, voy a estar en un lóbulo en el que va a estar emitiendo muy poca intensidad y por tanto el buffer, que es omnidireccional, recibo lo máximo que puede emitir, pero aquello lo estoy... Por eso indico como referencia siempre el Twitter, en la normal y siempre con 50 centímetros más atrás, más o menos por lo mismo, por jugar con la espacialidad. Una última cosilla. Sí. Algo que me pasa tanto con el estudio de casa como Sí. otro, es que cuando me agacho es cuando escucho bien los bajos. Cuando Sí. estoy arriba no los escucho. Modo propio. Entonces, empiezas a... Eso es un modo propio. mal porque empiezas a subir los bajos, después cuando lo escuchas tiene muchos bajos. Sí, es un modo resonante de sala, en este caso, claro, cuando tú hablas de agacharte, subirte, es un modo resonante que está trabajando entre suelo y techo. Os pongo en un momentito... Y este se trabaja con los... Al final la absorción a baja frecuencia para los modos, lo que hacemos es intentar reducir la reverberación a baja frecuencia para que esas ondas cuando sumen, si nosotros colocamos todo esto, es decir, esa onda que está subiendo y bajando, o sea, haciendo el rebote, el modo entre el techo y el suelo, al pasar por la trampa reducimos su intensidad y hacemos que se suavice el efecto, pero no se puede eliminar como tal de decir, mira, coloco este producto fuera modo, porque al final la sala tiene esto y es física de que las dos ondas se suman y se restan dependiendo de cómo se encuentren en fase. Un segundito que pongo... Vale. ¿Alguna pregunta mientras voy poniendo la referencia? Sí, dime. Los soportes de espuma de los monitores, Sí. ¿qué es? ¿Para direccionarlos o porque va bien que esté separado de la mesa? No, los soportes sí es para la vibración, es decir, al final cuando tú estás trabajando el buffer está vibrando, es una membrana vibrante, hace vibrar el soporte y al final si tú lo tienes sobre la mesa, esto vibra. Aunque puede que no sea perceptible, no deja de estar haciendo que esta superficie al vibrar emita su tono característico, se sume a lo que tú recibes y alteres la frecuencia. Esto, la respuesta en frecuencia. Al final esto lo que es un trozo de espuma que funciona por carga, es decir, están pensados y calculados en un grado concreto para que la carga lo comprima un poco y actúe como un muelle, absorbiendo el máximo posible esas vibraciones y que no pasen a la mesa. Y después lo que hacemos es, tanto a los de nuestra competencia como los nuestros, jugamos con formas para que puedas usar la inclinación y ya en función de dónde estés, pues oye, te los subas o te los bajes, ya que tienes que colocar algo ahí que le podamos sacar un poco más de juego. Esto es una herramienta, a ver, la de cálculo de modos, suele ser bastante... Hay multitud de ellas, esta a mí particularmente me gusta, algunos a lo mejor si habéis buscado alguna vez modos resonantes la habréis visto, está bastante bien, sobre todo porque es muy intuitiva. ¿Alguna sala por ahí, una que os sepáis de memoria el tamaño? Dime. Me acaban de decir. 220 por 1,95. Espera, ahora tengo el rápido. Esto es muy pequeño, ¿eh? 1,95 por 2,10 es muy pequeño. Ya, ahora vamos a verlo. 1,95, bueno, igual, 2,50. Aquí ahora nos vamos a divertir. Ahora nos vamos a divertir. Esta es tu curva de modos. Digo que me gusta mucho... Sí, aquí está. Digo que me gusta mucho porque... bueno, no tengo... A ver, pasa que... No sé, claro, a baja frecuencia, pues, intentar que a 90 Hz los altavoces del portátil funcionen es un poco gracioso, pero escucháis el tono, ¿no? Es decir, cuando os pongáis sobre la curva, os va a emitir un tono a la que tenéis el modo. ¿Esto qué os va a permitir? Ponéis los monitores, le dais chicha, con unos cascos para que no os hagáis daño, y empezáis a caminar. Y vais a notar el efecto ese de cómo va viniendo y cómo podéis caminar a lo largo del modo. ¿Para qué sirve esto? Pues para que intentéis encontrar, a veces que a nivel tratamiento acústico hemos hecho ya un tratamiento básico, hemos mejorado, pero siempre queda alguna cosita por ahí, tal vez desplazándonos un poco podamos jugar con ese efecto de decir, vale, al final lo que tenemos que tratar es conocer los problemas. Es decir, en respuesta plana en un home studio, en una sala doméstica, siempre va a haber problemas. Entonces, una vez hecho un tratamiento genérico, lo interesante es que por vosotros mismos toméis 4 o 5 medidas o este tipo, hagáis 4 cálculos y al final conozcáis vuestra sala y que sepáis que si tenéis una pequeña caída a 125 Hz de 3-6 dB, vosotros ya conocéis ese problema y ya lo podéis contrarrestar.
De manera que cuando saquéis vuestra mezcla fuera, no tengáis los problemas típicos, mezcláis en casa, os vais al coche y allí aparecen graves, cosas que antes no sonaban, ahora suenan y viceversa. En este caso, el tema de los modos, te hace el cálculo, como hemos dicho, la dimensión más larga son 220, 345 dividido entre 220, la onda más pequeña, la frecuencia más, o sea, la onda más grande que te cabe en la sala mide 1,56. O sea, 1,56, perdón, 156. Es decir, por debajo de esa frecuencia no tienes una onda completa en la sala. Acústicamente no tenemos teorías para predecir qué va a pasar por debajo de 150 Hz en tu sala. La teoría ondulatoria, que es la primera de todas, de 150 Hz a frecuencia de Schroeder. En realidad es peor porque yo creo que encima lo tengo direccionado para el lado corto. Bueno, pero al final los modos van en todas las longitudes. Es decir, si aquí vemos, esto es lo que os recomendaba de las distribuciones, la recomendación de Boole es que por las proporciones de la sala, es decir, las proporciones que hay entre las diferentes longitudes, hay una pequeña curva que dice que favorecen la distribución y demás. Como veis aquí los modos, por aquí tenéis en primer lugar lo que hemos comentado, al final modos hay mogollón, pero hay una frecuencia a partir de la cual hay tal densidad de ellos, que en este caso, si veis aquí el tema del Bonello, que te suma los modos que hay por cada tercio, hay una parte en la que ya hay tal cantidad de modos, una gran acumulación de modos, que entre ellos se van a contrarrestar y no vamos a tener problemas. En este tema, aquí hay que estudiar los principales, que si te fijas, allí tienes uno, antes de 70, que es este de 156, dividido entre 2, son 78, y este está un poco, porque estos calculan a 340 de velocidad del sonido. Hay variación, no va a ser una frecuencia exacta, porque depende de la velocidad de sonido que se considere. Y como depende de la temperatura... Una pregunta. Suponiendo que no puedo hacer un tratamiento acústico, Sí. y yo sé que tengo resonancia de aproximadamente los 70 para arriba, hasta los 100. Sí. Tengo varios picos. A ver, tener un modo aquí puede ser otro tema, puede ser una reflexión sobre una mesa, puede ser un eco. Es decir, si tienes una alteración, no sé, a 200, 300 hercios, a no ser que sea una sala más o menos... Mi idea era contrarrestarlo con un ecualizador de 32 bandas y hacer una medición. Pero si no puedes, yo es que soy físico, entonces los problemas de física con la física. Sí. El tema de esto, no soy partidario siempre de hacer los tratamientos a nivel electrónico, pero si no puedes hacer un tratamiento acústico de sala, tienes que vivir con ello. Existen sistemas que precisamente te hacen una medición de la sala y ellos mismos te dibujan una curva de ecualización a la contra. ¿Dónde va ubicado el micro? El micro tienes que hacer primero para tomar la decisión final en el punto de escucha, que es donde vas a estar sentado tú y por tanto donde a ti te interesa, porque cuando tú cambies el micro vas a cambiarte de punto de modo resonante y la respuesta en frecuencia va a ser totalmente diferente. Entonces siempre el punto de referencia es el punto donde tú te sitúes, punto de escucha. ¿Sí? Una pregunta. Imagínate que detrás de la mesa, Sí. Tienes estanterías empotradas. Sí. Esto va a tener un efecto sobre el bajo, ¿no? Bastante heavy. Estanterías empotradas, pero están repletas. Sí. Estanterías de madera. Sí. Pues claro, Sí, como si fuese una biblioteca. Exacto, el Twitter es direccional, se va para allá, pero el bajo, al ser omnidireccional, ahí va a hacer como tú me rebotes, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, claro, si no la tienes, a ver, si no tienes nada, si está completamente vacío, al final... No, hay libros, a lo mejor hay historias, pero... Bueno, pero eso al final es material absorbente y de alguna manera estás sustituyendo el tema del material acústico. En principio no tiene por qué suponerte. Lo que sí que te va a ocurrir es que cuando tú estás en una sala repleta de cosas, todo vibra, todo tiene su frecuencia natural de vibración. Entonces, con la baja frecuencia, pues típico, no sé, pongo un ejemplo que no será el caso, pero tenemos un jarrón chino allí puesto en una estantería que no lo puedo quitar porque no puedo quitarlo, porque la mujer no me deja. Al final ese jarrón va a entrar en vibración, va a entrar en resonancia con la frecuencia propia del jarrón, como pasa con la mesa, como pasa con todas las superficies. Entonces, cuanto más elementos tengas, sobre todo si hay cristal, hay vidrio, que además las resonancias son bastante feas a la hora de escucharlas, todo eso lo vas a recibir. Entonces, el que esté repleto de cosas, por un lado, si tienes libros, tienes cosas así, te va a permitir que al final es una cantidad absorbente y no te tiene por qué suponer un problema. Si la tienes además detrás, es lo que hemos dicho, tampoco hay mucha distancia para que realmente tengas una diferencia muy grande en los caminos y te suponga una caída, en todo caso a alta frecuencia. Como son libros, van a trabajar bien a alta frecuencia, más o menos bien, no vas a tener problema ahí.
y a baja frecuencia la distancia es muy pequeña. No tienen por qué hacerte realmente una caída, un pico. El problema principal que puedes tener es el tema de las resonancias. Que aparte de los libros tengas algo más que entre en resonancia y te esté generando ahí un ruido sucio que tú estés escuchando sumado a lo que generalmente tienes en la sala. Claro, que haya rebotes ahí debajo, no hay drama. No tiene por qué tener... Es decir, la onda a baja frecuencia no se va a quedar una onda de 3 y pico de longitud a una cosita, un libro que pueda medir o 4 libros, es como si no estuviesen al final. Se los come por la longitud. Del tema de modos, por ejemplo, el del chico que hemos visto, aquí tienes la distribución. Los problemas que tienes, donde tendríamos que estudiarlos, son todos los que ven los picos, que son los axiales. Además, aquí tienes el que es, te los va indicando. Este es el primer modo, el de 69 de X y Z. Superficie, o sea, dimensión entre suelo y techo. Cuando nos vamos moviendo, este es el primero, será la longitud más larga, este es el que he calculado yo, de 78, ahí está, 77,9, este es el que se produce por la longitud de 220, es decir, en este caso de hecho lo tienes así, pues entre tus laterales, y así vamos sumando. Estos son los principales problemáticos. Una pregunta, ¿sí? Entonces has dicho que te pones los cascos y te mueves por la habitación. El casco no, el monitor. Por el monitor. Sí. Te empiezas a mover. Sí. Pero ¿qué te está mandando? Es un tono. Un tono constante, ¿no? Sí, un tono. Esto porque como tú ya lo tienes detectado, si lo pones... Uy. Ah, vale, ya te vas pasando a los... Claro, vas tono por tono, a la frecuencia. es un tono a esa frecuencia y enseguida percibirás allí la suma-resta. Y después un poquito más abajo, bueno, por aquí un poquito de explicación, un tema de aquí, las fuentes en las que está programado, o sea, en lo que se basa la programación, pues sí, todas las recomendaciones de Volt, aquí lo tendréis. Aquí hay un tema importante, que es el que calcula el volumen de la sala. Te calcula el volumen de la sala, superficie, y después tienes una RT. Una habitación doméstica con el mobiliario habitual suele rondar 0,5 segundos de partícula. Frecuencias medias, a baja frecuencia seguro que nos vamos un poco más, pero por ahí tomamos como punto de partida. Entonces, si lo tenéis medido, lo marcáis, y si no lo tenéis medido, cogéis una de las recomendaciones. Esta es la EBU que os he comentado antes. Si la colocáis, os va a decir el tiempo de regulación objetivo recomendado según la fórmula que sale en la EBU. Si le dais aquí, os va directamente al PDF de la EBU, para que os lo leáis. No solo habla del tema de acondicionamiento acústico, habla de todo el tema de posicionado, habla de las distorsiones, a nivel electrónico también señales, es decir, es muy completa. La EBU me parece que es la inglesa, la BBC. Sí. Y después hay otras más. Lo que pasa es que lo que comento, la EBU parte de 20 metros cuadrados como superficie, o sea, como superficie de sala de la que arranca. Entonces, estamos por debajo, tampoco podemos tomarlo como regla ciega. En este caso, tenemos te calcula la superficie absorbente para llegar a esa cantidad en función de del punto de partida. Sobre todo, la frecuencia del ruido, es decir, que en el caso de esta sala, estaríamos buscando, calculando la frecuencia desde los 70 Hz que hemos hablado en la primera, observando hasta 473 Hz. Una vez ya está tratada la cosa bipolar. Y finalmente aquí tenéis todo el listado en el que van saliendo. Y esto es para que los posicionéis. Los primeros, los axiales, son los más perjudiciales, son los que se producen, en este caso 001 es el producido en este caso. Esta de aquí es la dimensión de 220 y este de aquí es el de la dimensión de 1,90, unas 95. A partir de ahí empiezan los tangenciales, los oblicuos, que ya son más complejos, en los que se van interaccionando los axiales, interaccionan con un tangencial, etc. Aquí sale toda la distribución y las frecuencias a las que se produce. Lo que he comentado de esta curva, con lo que os tenéis que quedar a nivel difícil o perjudicial, es que esto de aquí generalmente va a corresponder
a la curva de respuesta que vosotros tenéis. Cuando hacéis una mezcla, decís, ostras, de lento, algo aquí tengo un pico en 125 Hz. Cuando calcules esto, ahí te va a aparecer. Lo vais a ver. Con los tratamientos acústicos lo que hacemos es reducir ese efecto. Es decir, que lo que antes era un pico de 15 para arriba o 15 para abajo, lo queremos estrechar un poquito, que sea más controlable. Luego una herramienta como esta termináis de localizar y es donde podéis empezar a tomar un poco de decisiones. Bueno, a ver, tengo las limitaciones que tengo, ya he hecho el tratamiento acústico, pues me voy a mover un poquito, a ver si encuentro un punto en el que desplazando ligeramente el punto de escucha, antes de detrás, o tal vez a lo mejor unido, depende de la distribución de la sala, pues, puedo hacer la prueba de calcular para ponerme en el otro sentido, a ver si es posible, y entonces en ese punto tengo otra serie de frecuencias que no sean tan molestas. Lo importante al final es que una vez tengáis el tratamiento podáis de alguna manera cogerle el feeling a vuestra sala para terminar de afinar o de corregir, en este caso mediante Q o otros sistemas, el tema, sobre todo a modo de baja frecuencia, que es un tema que está roto. Una vez se ha hecho un tratamiento en media y alta frecuencia, no suele haber problemas, más que pues, a lo mejor un eco, ahí de alguna superficie que no te has dado cuenta y te está poniendo un eco y todo está en media o alta frecuencia y una reflexión que se pueda controlar en ese aspecto. Una consulta, Sí. el tema de techo alto, por ejemplo, Sí. techos estos de 3,15 metros, ¿cómo se podría solucionar? En este caso, lo que hemos comentado, de intentar pensar que tenemos el material en la parte trasera, hay que pensar que el techo te puede suponer un eco. Porque entre que la onda llega, sube y te baja, la reflexión te puede suponer eco. Entonces, intentar colocar material absorbente en la zona de techo de mezcla, intentar potenciarlo en ese aspecto para reducir ahí el... Y hacer, por ejemplo, no sé, 6 paneles de esos para bajar un poco el techo, Sí. ¿recomendado? ¿O no? Sí, puedes hacer algo, o quedaría como una bola arriba de...? No, con un techo tan alto, aquí ya lo que cada uno pueda tener un poco de imaginación. Pero, por ejemplo, un techo muy alto, yo me haría con unas maderas de DM 3,15 metros. que tengan una buena densidad, por ejemplo, te cuelgas allí, bien hecho, no se te vaya a caer un día, bien colocado, te lo colocas, le das un tono, un poquito de inclinación para mandarlo hacia detrás y la parte vista del DM, que sea un sándwich, no solo una tabla, porque si no te va a resonar demasiado, y le pones el material absorbente para el tema de la reflexión. Es un sistema que suele ser habitual de jugar con él. Lo que es importante es que cuando hagas esa suspensión, la madera tenga cierta, o sea, que el sándwich tenga cierta densidad, tenga cierta fuerza, porque al final eso va a ser un resonador que va a estar ahí vibrando. Depende de la frecuencia que lo hagas o que te salga, más que lo hagas te va a salir, te puede actuar además como absorbente a baja frecuencia. Y al final los resonadores de membrana, que funcionan muy bien a baja frecuencia cuando quedan sintonizados, no deja de ser una membrana que tú de alguna manera controlas en profundidad y la dimensión que tenga para que resuene una frecuencia concreta y te potencie la absorción ahí. ¿Y bajarlos a qué altura? ¿250? No, no te lo bajes demasiado, ten en cuenta la inclinación. Claro, pero digo de 250 a 3 con la inclinación. Hombre, lo suyo es que tampoco te quedes en el estudio, pues, si por ejemplo de 250 puedes jugar, aunque le des de 3 a 5 grados hacia la parte de trasera, porque tampoco hay que coger y darle ahí un ángulo de 45. Más o menos que puedas controlar, un poco de si piensas un poco, y si tiro el rayo y me incide con, no sé, con 45 grados, pues va a salir con 45. ¿Hacia dónde me va a ir? ¿Hacia el techo? ¿Hacia la pared? ¿Hacia el suelo? Intentar controlarlo. Que si lo mandas hacia la pared trasera, pues en esa pared trasera pones absorbente de tal manera que cuando esa onda llegue allí ya la terminas de rematar y cuando venga a ti ya venga con poca intensidad. ¿Qué es lo que decís del grosor del material que usar? Ya sea madera o, no sé, estas placas de burro, sería. ¿Qué yeso con La DUR, sí. Todo con lana de roca. Porque en el caso de... Bueno, con lana de roca no es falta. O vidrio. Lana de roca, lana de vidrio al final es para hacer un tema de aislamiento, para hacer un tema de aislamiento. Que no es que la lana de roca o la lana de vidrio sean aislantes, es un absorbente poroso como este. Lo que pasa es que lo colocas en la cámara porque cuando tú haces un trasdosado, al final estás poniendo una superficie aquí, dejas una cámara de aire entre la otra superficie. Si no colocas lana de roca o fibra de vidrio, un material absorbente interior, se produce en la resonancia interior de la cámara, te va a reducir el aislamiento. Esto a veces ocurre cuando llegas y haces una medición de aislamiento con el vecino y en lo que es tu curva de aislamiento, que igual que las de absorción empiezan así en bajo, tienen que ir hacia arriba, sobre todo las de aislamiento, poco aislamiento en baja frecuencia, mucho en alta, de repente haces así, ¡pum! Y te pega la cámara, te pega el pico hacia abajo. Esa es la resonancia de la cámara. Además es medible, o sea, enseguida que lo ves a la frecuencia, calculas un poco y puedes obtener en función del ancho de la cámara, si es porque te ha puesto el absorbente o porque no. Es simplemente por eso, igual que vale la lana de roca, pasa que la lana de roca es lo más económico. Tienes fibras textiles y además la misma.
van bien, porque el tema de la lana de ropa cuando se instala y dentro de unos años sabremos si de verdad o no de verdad produce problemas. A día de hoy, como lo de las ondas de radio, te dicen que no, pero bueno, dentro de 20 años no enterarán. No hace falta, para hacer esa caída, un par de DMs de 16-19 milímetros, que es algo gordo, si ya, bueno, es que ya empieza a ser un peso importante. Hay una resonancia. Eso es lo que pasa cuando el coche es el vidrio. Un par de DMs de 16-19 que coja cierto peso para que tenga fuerza. Y la de intentar proteger, en este caso, no te entra en resonancia enseguida, porque igual que ahora lo escuchamos porque estamos en silencio, si tú estás mezclando, a lo mejor no lo percibes, pero está ahí, te va a sumar al sonido directo y te va a alterar la respuesta. Al falta darle demasiado. Sobre todo cuidado, porque un DM ya empieza a pesar, y 2 DM ya empieza a ser un tema, y si tiene 1 o 2 metros cuadrados, empieza a ser algo importante para los cuelgues. No va a estar un día ahí mezclando, si tienes una vida abajo, y te sería un buen trasto. ¿Y el ancho? El ancho tú juegas con que tienes que cubrir tu zona de tu posición. Y al final, si tus monitores están separados 1,20 m, más o menos suele ser habitual, entre 1,20 m y 1,50 m, darle un poquito más de aire, pero ni pequeño ni lo justo. En realidad, la reflexión que a ti te importa va a estar, si yo me sitúo aquí, entre la mitad de la diferencia entre mi posición y la del vehículo. Porque a dar un poquito más de aire y ya cubres el otro. Le preguntaba porque en mi caso la habitación es irregular, no es un rectángulo. Sí. Y bueno, la idea es terminarla rectangular. Hay pared hasta por acá y esta parte de allá es sin pared. Pero si no es rectangular, ya parte de un punto bueno. Y es que está rompiendo los paralelismos. Por tanto, mejorarás la distribución, la concentración de módulos. También te evitas un poco el problema de lo que serían los ecos flotantes. Casi sería mejor ver un pequeño plano de cómo está situada, le eche un ojo y te diga, vale, pues oye, vamos a aprovechar las formas. A veces, lo que os hablaba de la flexibilidad, a veces la propia forma de la sala os puede ayudar a, digamos, colocarme en una zona en la que al final yo pueda controlar mejor las reflexiones. E incluso, no sé, pensarme en un sentido que pueda hacer que mis laterales, mis reflexiones primarias, ya vayan para atrás. Jugar con la forma de la sala. Antes de pensar de decir, hostia, tengo una pared que tiene 10 grados de inclinación, la voy a poner recta para que... No, pues la idea era esa. Claro, entonces a lo mejor ya estás en un punto de partida que es favorable para el tema del tratamiento. Tal vez sí, tal vez no. Lo que me preguntan, porque tenemos el tema del formulario para todos vuestros casos, lo puso Misha en el tema de la presentación. Hay unos formularios que rellenamos, luego echamos un vistazo. Que podáis rellenar vuestros datos de dimensiones, es una cosa sencillita, ahora os lo repartirán, indicáis un poco cómo está construida y lo importante, lo más importante que yo suelo preferir para que echemos un vistazo es primero un croquis y después ser 2 o 3 fotos. Porque a veces hay cosas que a vosotros no os dais cuenta, yo los veo allí y digo, ostras, pues, por tal como tienes distribuida la sala, yo al final lo que trato, cuando hago una recomendación o un tema para esto es intentar que la sala al final, un tema plástico, pues también valga para lo que es. Porque si intento no haceros, si tenéis un armario por atrás y cosas ahí, demasiados campos. Podéis echar un vistazo, lo rellenáis, lo pasáis a él, yo le daré un vistazo y con este tema normalmente la respuesta suele ser un pequeño informe muy básico de qué kit va seleccionado, que veréis que normalmente concuerda con lo que se podéis sacar por las tablas. Se os suele pasar un croquis de vuestra propia sala a escala, más o menos, como lo que hemos visto en la presentación. ¿Cuánto suele costar? Pues mira, el más pequeño, el más pequeño es en torno a los 200 euros y el más grande... ¿Instalación incluida o ya...? No, solo el material. Esto es un mueble IKEA, como preferís. Esto te llega, lo colocas en el adhesivo. ¿Cinta de doble cara? Sí, puedes utilizar un adhesivo de montaje, un velcro, cinta de doble cara. Yo soy partidario siempre de adhesivo de montaje acrílico. Los adhesivos acrílicos, estilo Patex o más clavos, nosotros también tenemos un adhesivo de montaje. Los adhesivos acrílicos cuando secan quedan como una especie de pasta que es muy fácil de desmontar. Luego llegas, todos estos, por ejemplo, están colocados con adhesivo nuestro. ¿Vale? Que esto cuando tenga que cambiarse a una sala más grande,
con una espátula lo pasas por aquí, lo pasas la espátula por detrás para que lo desmoldes, casi todo el adhesivo seco queda en la espuma, lo poco que quede en la pared con un trapo húmedo se disuelve, y lo que quede de aquí, tiras de él, tienes cierta flexibilidad, tiras del resto y dejas un surco de 1 o 2 milímetros, perfecto el panel para volverlo a utilizar. Si tuvieras una cola de contacto, cuando tires de la espuma, traes medio panel, la otra mitad se queda allí pegado, necesitas un pico casi encampada para poder arrancar el adhesivo de la pared y así y con los adhesivos de doble carga también, porque son de base solvente, son los que llevan. Lo que os comentaba del tema del formulario, la respuesta nuestra hacia el formulario es un croquis un poco más sencillo, ¿no? Entre dimensiones, un croquis más sencillo de vuestra sala a esa escala, con lo que yo haya visto en las fotos que tengáis de mobiliario posicionado, y igual que está aquí, un posicionado del material, del kit que os recomiende, y en un pequeño PDF se os hace una explicación descriptiva. En este caso, la descripción sería pared frontal, instalar una matriz de 2 líneas por 3 columnas, que son 3 paneles, dejar un espaciado entre 5 y 10 centímetros entre paneles, alterar la disposición de los elementos y a una altura media de 1,20 m. Paredes laterales, una línea, con 2, bla 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 bla. De tal manera que cuando lleguéis, os abráis las cajas del kit, sacáis los paneles, hacéis el de esto, lo montáis y ya tenéis prácticamente más o menos todo solucionado a nivel básico. Luego lo que comentaba, una vez ya tenéis el tratamiento, os sentaréis, empezaréis a notar la diferencia de tratamiento, si no tenéis nada, notaréis la caída de reverberación, notaréis cosas que antes no percibíais, empiezan a aparecer, que todo empieza a estar un poco más en su sitio, no tenéis tanta dispersión de las cosas, es decir, lo notáis todo un poco más, y ya tenéis que empezar a cogerle luego el feeling de esos pequeños problemas o puntas de problemas que os van a quedar ahí abajo. No hay tema de lo previsto. Si la sala tiene 3×4, tiene 3×4. ¿Tú nos recomiendas poner trampas de graves de techo a suelo? Si tu presupuesto te lo permite. ¿Pero es una cuestión de presupuesto o es una cuestión de que funciona igual? Sí y no. Cuando lo haces hay que pensarlo, porque las superchunk que se llaman estas, que al final es colocar de techo a suelo y un material absorbente, puede ser normalmente las superchunk estas se hacen con fibra de vidrio, con triangulitos de fibra de vidrio o de lana de roca. Con las de espuma también lo puedes hacer, si colocas 4 por 6, 240, ya tienes casi la altura hecha. Es que la trampa no solo funciona, las trampas de espuma no solo funcionan a baja frecuencia, nos absorben desde donde empiezan hacia arriba. Por lo cual, si tú ya sitúas todas las columnas, ahí estás haciendo una cantidad de absorbente a alta frecuencia que tal vez te pases. Entonces hay que tener un poco jugar y decir, bueno, tal vez me paso, es decir, a veces en vez de trampa de espuma, pues se puede jugar con 2 o 4 trampas y alguna cosita por ahí con algún resonador que se pueda diseñar, que se pueda construir a medida, que se pueda trabajar más a medida. Pero colocar de partida todas las columnas hay que pensar que todo eso que colocas es una superficie, una cantidad, una capacidad absorbente que te va a trabajar también a media y alta, no solo se llevan las bajas. Es simplemente tenerlo un poco en consideración. El tema de estos, por ejemplo, parece que no he traído las curvas, pero bueno, a partir de 500 Hz ya está casi el 1 y las trampas ya no tienen nada, empieza un poquito más abajo. A partir de 125, 250 ya empieza a ser algo potente. A 40 Hz, unas semanas tenía un cliente que en un comedor doméstico había puesto para un tema IFI un subwoofer de 15 pulgadas. Debe ser que no había más grande. Y quería perfecto a 40 Hz. A 40 Hz, como no vayas al vecino del quinto a escucharlo, no 40 Hz de trampas y un resonador de membrana para 40 Hz también necesita una profundidad seria. Hay ciertas cosas, hay ciertos límites que ya es difícil trabajar 40 Hz bien trabajados en una sala de cine, que ya tiene su historia de dimensiones y puedes hacer lo que quieras, casi, pero no es fácil tampoco. El tema de los difusores, ¿cómo es? ¿Estos paneles funcionan como...? No, esto es un absorbente. Es absorbente, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que he comentado antes, con las formas, lo que hacemos es al final esto no se lleva el 100% de la energía, de lo que recibe, pues según la curva de absorción. Cuando las veis en las fichas técnicas, es una curva que te marca un valor de 0 a 1. 0% de absorción, 100 en esa frecuencia. Esa porción de energía que sale reflejada, si fuese liso, lo haría de forma especular. En el caso de la reflexión primaria, que seguiría viniendo en la misma dirección. Ah. Con las formas, lo que hacemos de alguna manera es que esa porción de energía, que a las frecuencias de las formas, sea un poco más difusa. La arropamos, que no te venga un poco de forma especular.
pero esto no es un difusor, no sustituye un difusor. Ustedes no se meten en el tema de difusores. Nosotros al tema de difusores actualmente no lo trabajamos. Un difusor para que trabaje bien necesita un espacio. Los difusores van al campo reverberante, normalmente van directo al campo reverberante, es decir, en una zona bastante alejada. En un ámbito doméstico que la pared trasera a lo mejor la tenemos a 2,5 metros, No hace falta, no es necesario. y además los difusores comerciales trabajan a media alta frecuencia, que es donde a lo mejor no tienes tantos problemas de difusión. Entonces hay que saber también a la hora de colocar un difusor por qué lo estás colocando ahí. En una sala de ensayo, una sala de grabación, sí que sería más importante, porque cuando tú estás grabando un instrumento no solo quieres grabar el sonido directo, porque si no nos iríamos a grabar una cámara anecoica y ya tendríamos el sonido perfecto. Necesitas esos armónicos. Toda esa información está en el campo, esa riqueza está en el campo reverberante y necesitas que sea lo más difuso posible. Entonces ahí sí que ya entraría en juego decir, bueno, pues tal vez aquí sí que interesa, además una sala de grabación suele ser ya más grande, solemos encontrar más el tema de difusores. A nivel home studio, sala de control, los difusores, más que con el tema del LED, se utilizan con otros diseños o tipo de diseño, y se suele utilizar sobre todo en las zonas posteriores. Digamos que lo que llega a la pared posterior, en vez de absorberlo, pues lo hacemos difuso. Como ya está en campo reverberante, pues ahí ya nos interesa potenciar ese campo reverberante, pero que sea lo más difuso posible. No es fácil, ¿eh? El tema acústico a veces, sí. Por eso me apasiona. Porque además no son matemáticas claras de A, B, C, sino que realmente tienes que mover, tienes que ser flexible dentro de unas normas, dentro de unas cosas estándar. Casi todas las formulaciones que existen, tiempos de reverberación, por ejemplo, tiempos de reverberación, no son exactas. Son aproximaciones a lo que ocurre en la realidad. De hecho, el tiempo de reverberación, yo creo que actualmente todavía no somos capaces de conocerlo, de medirlo de forma correcta. Las ISOs que tenemos, cuando hacemos una medición de tiempo de reverberación, nos obligan a hacer una ponderación de posiciones de recepción, de posiciones de fuente y después de repetibilidad. Es decir, que en la misma posición tengo que tomar 2 o 3 iteraciones. Y cuando tiras las curvas, no mides 2 o 3 veces lo mismo. Y suele haber bastante disparidad. Es decir, todavía hay cierto punto de desconocimiento que hace que todo lo que las herramientas que tengamos sean aproximaciones y que al final aquí gane mucho la experiencia. Muchísimo. Por eso hay distintos tipos o diseños de salas, el LED, hay el non-environment, que es el hacerlo todo como si no, lineal totalmente el factor sala. Hay distintos conceptos o formas de diseñar sala, como se suele decir, cada maestrillo tiene su brief. Al final son recomendaciones, depende de lo que usas, pues trabajas una, otra. En este caso, en un tema home studio, que partes de la premisa que no vas a poder modificar las salas, las dimensiones, o no vas a poder modificar la forma que tiene, uno de los más utilizados por su facilidad de entender a nivel básico sus conceptos es el LED. Zona frontal absorbente, zona trasera más viva, trabajamos reflexiones primarias, utilizamos eco flotante y con los modos hacemos lo que buenamente podemos llegar a hacer con lo que tenemos. El tema de los formularios, luego os lo leéis directamente. En realidad lo más importante. Para todos los que estáis aquí, tiene preparado él un descuento de todos los kits, un descuento del 10% para que todos los que tengáis el tratamiento podáis echar un vistazo, podáis decidir. El código os lo dará él para que podáis comprarlo a través de la página de Tutor con el 10%. Hay un tiempo, creo que es un mes, o sea, no tenéis que llegar hoy a comprarlo, Durante un mes podéis pensar, hacéis el formulario, se lo hacéis llegar, yo os contesto y charlamos.